Hey, bienvenido a Fenrir Inner World, gracias a quien apoya el canal y lo mantienen en pie. Sin más que decir, comencemos con la historia de hoy. Si las miradas mataran en medio del ajetreo, mientras Mally, Fred, George, Ginny, Hermione y Ron se agolpaban alrededor de la cama del hospital, Harry se mantenía al margen. No quería interrumpir ese momento familiar, sobre todo porque aún imaginaba sus colmillos hundiéndose en la vulnerable carne de Arthur cada vez que lo miraba durante más de unos segundos. Arthur, normalmente un hombre fuerte y vigoroso, parecía debilitado e inusualmente quieto, a pesar de la sonrisa forzada que esbozaba para su familia. «Feliz maldita Navidad», pensó Harry con amargura, sus ojos oscureciéndose de ira. «Maldito Voldemort y su maldita serpienta». Al menos no era un basilisco, Arthur habría muerto antes de tocar el suelo. Espera, ¿por qué demonios la serpiente de Voldemort no era un basilisco? Riddle sabía lo poderosos que eran, y no era particularmente difícil crear uno. Además, su amado Salazar Slytherin tenía un basilisco como mascota. Solo ese hecho debería haber hecho que Riddle echara espuma por la boca para crear tantos sapos y huevos como pudiera encontrar. No había ninguna buena razón por la que un Parselmouth que se preciara de su varita no tuviera un basilisco como mascota. Bueno, aparte de esa molesta prohibición de cría experimental, pero no es que a un señor oscuro le importara mucho romper la ley. Diablos, Harry rompía la ley todo el tiempo. Sirius Black me viene a la mente, por ejemplo, e incluso si no lo hiciera, el ministerio obviamente lo perseguiría. Diablos, con esa lógica. Mierda, pensó Harry. ¿En serio estoy considerando esto? Harry volvió a mirar a Arthur Weasley, uno de los hombres más amables que jamás había conocido, tendido en la cama con los ojos apagados y una sonrisa forzada, tras haber escapado de la muerte por cuestión de centímetros y segundos. Joder, sí, voy a hacerlo. Por mucho que Harry quisiera empezar de inmediato, antes de que le arrepintiera, sabía que tenía que esperar hasta volver a Hogwarts. El riesgo de ser descubierto era demasiado alto en casa de Sirius, sobre todo porque también servía de cuartel general para la organización de justicieros de Dumbledore. El Aster Moody, por sí solo, podría arruinarlo todo en un instante si entraba en el edificio. Además, no había ningún lugar seguro y secreto en el número 12. No, Harry esperaría hasta volver a Hogwarts. Solo Hogwarts tenía una guardería de basiliscos lista para usar, la Cámara de los Secretos. Era ideal. Solo Harry podía entrar, ya que era el único hablante de Parcel residente en Hogwarts, y prácticamente no había posibilidad de que lo descubrieran. Solo Myrtle la Llorona pasaba tiempo en ese baño, cuando no estaba espiando a los estudiantes que se bañaban, y era muy improbable que delatara a Harry. Si todo lo demás fallaba, podría ser que uno de sus basiliscos. Harry pensó que si iba a quebrantar la ley, bien podría ir a por todas y criar un ejército, la petrificara, como Nick casi decapitado había sido petrificado en su segundo año por el basilisco de Slytherin. La verdadera pregunta era, ¿cómo conseguiría la materia prima para su programa de cría? Necesitaría huevos de gallina fertilizados y sapos para incubarlos. Lo primero sería difícil de conseguir en Hogwarts, que Harry supiera, no había granjas de pollos por allí, y aunque lo segundo sería relativamente sencillo, sería difícil obtener sapos discretamente. Lo primero que pensó Harry fue preguntarle a Dobby. Sin embargo, Dobby finalmente respondía ante Dumbledore, quien no vería con buenos ojos el plan de Harry. Si tan solo hubiera un elfo doméstico que solo le respondiera a él. «Oye, Sirius», gritó Harry desde el estudio, donde su padrino estaba ocupado tratando de animar a los Weasley irritando a Remus. «Sí, Harry», respondió Sirius, girándose para mirar a su ahijado y dejando que los platos con los que había estado haciendo malabares, se rompieran en el suelo. Harry sonrió, con los ojos ya brillantes por la promesa de una travesura. Sirius supo al instante que lo que Harry estaba a punto de pedir era algo que no debía pedir, y por lo tanto, como merodeador, estaba obligado por honor a concedérselo. «Necesito un favor, Creature». Un instante después, la llegada de Creature fue anunciada por un suave chasquido, y el elfo doméstico, con el ceño fruncido, miró fijamente a Harry. «¿Qué quiere el asqueroso y miserable ahijado mestizo de ese amo inútil?», gruñó Creature, mirando a Harry con odio. Harry resopló. Una vez que Harry le dedicó a Sirius una sonrisa tan traviesa y parecida a la de James como pudo, Sirius accedió de inmediato a la petición de Harry y ordenó a Creature que obedeciera todas y cada una de sus órdenes.
Harry le había dado a Creacher una serie de órdenes permanentes que no podía infringir a menos que Harry se lo ordenara explícitamente. Específicamente, Creacher no debía contarle a nadie, ni comunicarle de ninguna manera, lo que Harry hacía ni lo que él hacía bajo sus órdenes, ni permitir por omisión que se descubrieran dichas actividades. Debía presentarse inmediatamente cuando se le llamara y realizar todas las tareas asignadas de inmediato. Sabiendo cómo Dobby encontraba resquicios en las órdenes que le daban los Malfoy, Harry siempre se aseguraba de que sus órdenes fueran completas y específicas, cerrando cualquier laguna que el elfo doméstico, obviamente beligerante, pudiera aprovechar en su contra. Harry sonrió a la odiosa criatura. Le parecía bastante gracioso el descarado irrespeto de Creacher, e irónicamente, algo propio de los merodeadores, y no se había esforzado por frenarlo, aunque le había dado a Creacher la orden permanente de que se pinchara el ojo cada vez que usara la palabra sangre sucia. Ver al pequeño bastardo debatir sobre ese dilema en cada conversación era una forma segura de alegrarle el día a Harry. Creacher, tengo una tarea para ti, así que escucha, comenzó Harry. Al realizar este trabajo, no permitirás que nadie ni nada sepa lo que estás haciendo, serás invisible, guardarás silencio y no dejarás rastro de que la has llevado a cabo. La tarea es la siguiente: captura 24 sapos y tráelos, vivos e ilesos, en un terrario adecuado a este lugar en la próxima hora. Cuando regreses, comprobaré el estado y la cantidad de sapos, y serás castigado severamente si fallas o si llegas tarde. ¿Entendido? Creacher tardó unos segundos en pensar, intentando encontrar una laguna legal para perjudicar a Harry. Sin embargo, la orden había sido lo suficientemente específica como para que no tuviera más remedio que aceptar a regañadientes y marcharse para cumplir con la directiva de Harry. De repente, Harry se quedó solo, a excepción de los huesos y la piel desechada del basilisco de Slytherin, en la Cámara de los Secretos. Exactamente una hora después, claramente por despecho, Creacher se tomó el máximo tiempo posible. El elfo doméstico regresó con un gran terrario lleno de sapos. Después de que Harry contara los sapos y comprobara que estaban en buen estado, envió a Creacher, con una orden igualmente específica, a conseguir y entregar 2 docenas de huevos de gallina fertilizados. Bueno, eso fue fácil, comentó Harry en voz alta. La verdad es que parecía mucho más difícil conseguir las materias primas para crear una de las criaturas mágicas más peligrosas del mundo. De hecho, hacía que el basilisco de Slytherin pareciera mucho menos impresionante. Es hora de romper la prohibición de la cría experimental. No sé quién estaría más orgulloso, Sirius o Hagrid. Controlar a los sapos había sido fácil. Un simple encantamiento compulsivo obligaba a cada sapo a incubar el huevo que le correspondía, mientras que Creacher pasaba varias veces al día para alimentar a cada uno con un insecto grande. Tras varios días de programa de cría, Harry estaba a punto de tener un pequeño ejército de basiliscos. Sin embargo, ocultar sus actividades resultó ser más difícil. Entre Umbridge, el ejército de Dumbledore y sus amigos, Harry apenas tenía tiempo para sí mismo, y con frecuencia tenía que inventar mentiras sobre la marcha para justificar cualquier ausencia de más de unos minutos. Finalmente, se vio obligado a recurrir a una táctica sucia. «Maldita sea, Hermione», exclamó Harry frustrado después de que ella le exigiera, una vez más, saber dónde había estado, por preocupación, claro. Prácticamente todo el ejército de Dumbledore estaba escuchando, pero eso era bueno. Si se supiera, tendría una excusa perfecta para buscar un momento a solas, y su plan del basilisco era más importante que un poco de vergüenza. Me crié en un maldito armario debajo de la escalera, ¿recuerdan? Nunca me acostumbré a estar rodeado de gente todo el tiempo, y aquí en la escuela no puedo pasar 2 segundos sin que alguien me mire fijamente, y para colmo, me hicieron sentir culpable para que diera clases de defensa contra las artes oscuras. A veces solo necesito estar solo, ¿de acuerdo? Si tienen algún problema con eso, culpen a Dumbledore, porque él es el idiota que me dejó en la puerta de los Dursley. Una parte de Harry se sentía vagamente culpable por las expresiones de sorpresa, vergüenza y lástima grabadas en los rostros de todos. Sin embargo, una parte mayor sentía una extraña satisfacción. Honestamente, era la verdad, y simplemente resultó más conveniente decirlo que guardárselo. Harry siempre se había sentido incómodo entre grandes grupos de personas, especialmente en entornos mágicos, donde constantemente era el centro de atención. Funcionó a la perfección.
A partir de ese momento, ningún estudiante dijo una palabra sobre el tiempo que Harry pasaba lejos de las miradas indiscretas. Al parecer, aquel jugoso chisme sobre la miserable infancia de Harry incluso llegó a oídos de los profesores, quienes, en general, con la obvia excepción de Umbridge, parecían hacer la vista gorda ante su tendencia a estar fuera de lugar. Empezó a pasar más tiempo en la Cámara de los Secretos, estudiando y haciendo sus deberes mientras esperaba a que eclosionaran los huevos. Sin embargo, había una persona que mantenía a Harry alerta. «Legilimens», gritó Snap en cuanto Harry entró en su despacho. Cada lección era una batalla de voluntades, en la que Harry sacrificaba la privacidad de sus recuerdos más vergonzosos y íntimos para mantener en secreto su plan de cría de basiliscos. Como resultado, Snap vio, es más bien, experimentó, cada juego perdido de Harry en la casa, es decir, cada paliza, cada cumpleaños y Navidad solitarios, cada verano abrasador de tareas interminables, cada noche fría y hambrienta, cada exilio de varios días sin comida en la despensa, y al final de cada lección, Harry salía del despacho a hurtadillas, entre lágrimas y dolor, mientras se jactaba interiormente de haber mantenido su verdadero propósito oculto tras un velo de vergüenza. Aunque al principio Snap disfrutaba haciendo que Harry reviviera los momentos más miserables de su infancia, a finales de febrero, Harry había sido castigado con 2 lecciones semanales. Desde la primera noche después de las vacaciones, le quedó cada vez más claro que esos eran los únicos recuerdos que Harry realmente tenía. Como resultado, él y Snap establecieron una especie de tregua cautelosa. Snap seguía regañando a Harry en clase y quitándole puntos prácticamente sin motivo, pero se mantenía neutral y profesional en sus lecciones privadas de oclumancia. Esto supuso un gran logro para Harry, y solo se había conseguido a costa de que Snap supiera lo miserable que era su vida, lo cual no era del todo malo, ya que le resultaba gratificante restregarle en la cara las suposiciones de Snap sobre la supuesta vida mimada de Harry. Tras el descubrimiento del ejército de Dumbledore y el despido de este a principios de abril, Umbridge, harta del trato preferencial que recibía Harry por parte de los demás profesores, quienes le permitían escabullirse como un ladrón en la noche, le impuso un castigo fijo todas las noches, poniendo fin a sus clases de oclumancia con Snap. Sin embargo, para entonces, Snap había llegado a la conclusión, a regañadientes, de que Harry poseía la habilidad suficiente en oclumancia para proteger su mente de los ataques remotos de Voldemort. Esa noche, sin embargo, Creacher despertó a Harry alrededor de la medianoche, sacándolo bruscamente de un sueño sumamente placentero, ya que las lecciones de Harry con Snap finalmente parecían estar dando sus frutos, en el que los 3 cazadores de Gryffindor se encontraban en un vestuario lleno de vapor. Tras tragarse su rabia por haber sido interrumpido durante el mejor sueño de su vida, Harry comprendió lo que debía estar sucediendo y saltó de la cama. Anteriormente le había ordenado al elfo doméstico que revisara los huevos cada hora y le avisara, de día o de noche, si mostraban alguna señal de eclosión. Harry había lanzado varios encantamientos de reproducción sencillos, enseñados durante la clase de cuidado de criaturas mágicas por el profesor Grubbly Plank, nada menos, sobre los huevos, para asegurarse de que eclosionaran todos juntos. De esa manera, Creacher solo tendría que avisarle a Harry una vez. Finalmente, los planes de Harry estaban dando sus frutos. Antes de comenzar en serio su proyecto de cría de basiliscos, pasó horas revisando la biblioteca de la familia Black, y más tarde la de Hogwarts, en busca de información sobre estos animales. No encontró mucho que no supiera ya, pero sí descubrió 2 datos increíblemente importantes. En primer lugar, los basiliscos, como muchos otros reptiles, tenían membranas nictitantes en los ojos. Sin embargo, a diferencia de los reptiles comunes, las membranas nictitantes del basilisco, cuyo estado natural era cerrado, filtraban el efecto letal de su mirada. Esto explicaba cómo Salazar Slytherin y Tom Riddle habían pasado tiempo con el basilisco en la Cámara de los Secretos sin morir accidentalmente. De hecho, los basiliscos no adquieren el control muscular necesario para abrir esa membrana hasta que han vivido un ciclo lunar completo, de luna llena a luna llena, por lo que Harry tendría al menos un mes para someter y dominar la voluntad de las jóvenes e impresionables serpientes, sin tener que preocuparse por morir instantáneamente por una mirada inoportuna. Resultó que las serpientes comenzaron a eclosionar la noche anterior a la luna llena, lo cual era un momento ideal, ya que estarían listas para la acción en el menor tiempo posible, y no había razón para esperar que Harry tuviera alguna dificultad para domesticar a los basiliscos.
Harry esperaba domesticar a los basiliscos con mucha facilidad debido a un segundo dato increíblemente importante que había descubierto mientras saqueaba la biblioteca. Al parecer, una vez criados, los basiliscos quedaban sometidos, de forma muy similar a los elfos domésticos, a la voluntad de su creador, siempre y cuando éste pudiera darles órdenes en Parcel. Por eso, el basilisco de Slytherin había obedecido las órdenes de Tom Riddle, pero se había negado a escuchar a Harry. Había reconocido a Tom como el heredero de Slytherin y, por lo tanto, como su nuevo amo. Los basiliscos de Harry solo le obedecerían a él, y a cualquier hijo Parcel que pudiera tener algún día. Por lo tanto, fue sin miedo, aunque con un grado considerable de nerviosismo, que Harry observó eclosionar el primer huevo. Se oyó un suave crujido. A diferencia de los huevos de serpienta, que eran blandos, los huevos de gallina conservaban su exterior duro durante la gestación del basilisco, y de repente el sapo sorprendido se cayó del huevo, que ya no podía soportar el peso del sapo al colapsar. Un segundo después, el sapo dejó escapar un graznido de miedo e intentó saltar para alejarse, ya que su huevo había eclosionado. El bucle del hechizo de compulsión de Harry para que permaneciera en su lugar había dejado de afectar al sapo, pero apenas había tensado los músculos de sus patas antes de que el hocico verde ácido, en forma de punta de flecha, del primer basilisco de Harry se cerrara alrededor del flanco del sapo. El sapo dejó de forcejear inmediatamente cuando la dosis relativamente pequeña de veneno se abrió paso a través de sus sistemas cardiovascular y nervioso. En cuestión de segundos, el sapo estaba muerto, y el pequeño basilisco, de menos de 30 centímetros de largo y apenas 1 a 2 centímetros de diámetro, comenzó a engullir a su padre entero. Reinaba el silencio, interrumpido ocasionalmente por el gorgoteo del pequeño basilisco mientras luchaba por devorar al sapo. De repente, unos crujidos suaves resonaron en la cámara. «Mierda», pensó Harry, asombrado de lo bien que estaban saliendo las cosas. «No puedo creer que esto vaya a funcionar de verdad». Por primera vez, Harry dejó Hogwarts para las vacaciones de Pascua, y no estaba precisamente contento de hacerlo. Criar a sus basiliscos, a los que, para simplificar, había llamado Alfa Omega, según el alfabeto griego, resultó ser una forma sorprendentemente entretenida de pasar el tiempo. Dejó a sus 24 basiliscos en la Cámara de los Secretos y les ordenó que no se fueran, que no se mataran entre sí y que no mataran a Creacher cuando éste apareciera, 2 veces al día, para alimentarlos con ratones y ratas. Los basiliscos crecían mucho más rápido que las serpientes comunes. Harry sospechaba que el basilisco de Slytherin había alcanzado su enorme tamaño durante la vida de Slytherin y luego había hibernado durante casi 1000 años, ya que no habría podido cazar presas lo suficientemente grandes por sí solo en la Cámara de los Secretos. Harry había planeado originalmente administrarles Esqueleto Gro, idea que surgió de las crueles bromas de Malfoy a costa de Hagrid del año anterior, pero su crecimiento, medido y registrado diariamente por Creacher, era tan rápido que decidió que las pociones serían innecesarias. Para cuando Harry regresó a Hogwarts, las serpientes medían aproximadamente 1,5 metros de largo y varios centímetros de ancho. No eran tan grandes como Nagini, pero eran más fuertes, más rápidas y poseían un veneno mucho más potente. Además, eran mucho más numerosos y adquirirían la capacidad de matar con una mirada en aproximadamente 2 semanas, y Harry esperaba que al menos duplicaran su tamaño para cuando llegaran los exámenes Timo. El regreso con sus pupilos no era la única razón por la que Harry se alegraba de estar de vuelta en Hogwarts. Las vacaciones habían sido extremadamente incómodas. Sirius Black y Molly Weasley, el peculiar dúo, le habían ordenado, aunque no explícitamente, presentarse en el número 12 de Grimmauld Place para explicar y aclarar los rumores sobre el maltrato que sufría a manos de la familia Dursley. Estar en el cuartel general de la Orden había sido una prueba en sí misma. Cada interacción con cada persona allí había sido tensa e incómoda, como si todos temieran que Harry se derrumbara y llorara repentinamente. Al parecer, todos habían olvidado que él había estado funcionando perfectamente bien y no se daban cuenta de que su repentino conocimiento de sus circunstancias pasadas no requería un cambio en su trato actual. Remus Lupin era el peor. Mientras Molly se retorcía las manos y Sirius maldecía a los Dursley, Lupin se consumía en un amargo autodesprecio por no haberse preocupado nunca por Harry. En privado, Harry coincidía en que aquel hombre debía sentirse culpable, pero no le interesaba participar en las amargas recriminaciones que circulaban por la casa. Sin embargo,
le divertía, y le producía una satisfacción un tanto vengativa, oír tantas variantes de «cuando ponga mis manos sobre Dumbledore», de prácticamente todos los miembros de la orden que pasaban por allí. Sí, a pesar de las continuas dificultades relacionadas con Umbridge en Hogwarts, Harry estaba contento de estar de vuelta. Podía ver a sus amigos, trabajar en su proyecto del basilisco y se había cansado rápidamente de estar en el número 12. Incluso sin la excusa de la inexplicable conexión de Harry con Voldemort, que Snape había reconocido a regañadientes que había sido efectivamente neutralizada por las habilidades de oclumancia de Harry, los miembros de la orden se habían mantenido firmes en su negativa a proporcionarle a Harry detalles significativos sobre el estado del conflicto con las fuerzas de Voldemort. Como resultado, Harry se vio obligado a concluir que simplemente no confiaban en él, lo cual lo ofendía enormemente, considerando que posiblemente había contribuido más que todos ellos juntos, habiendo luchado contra Voldemort más que ninguno y habiendo proporcionado a la orden los nombres de todos los mortífagos en la resurrección de Voldemort, contra los cuales la orden aún no había movido un dedo. Al menos con Umbridge, Harry sabía a qué atenerse. Si algo había aprendido Harry durante su estancia en la orden en las vacaciones de Pascua, era que sus métodos eran inútiles. Las últimas dudas que le quedaban sobre su plan de usar a sus basiliscos contra Voldemort y los mortífagos se habían disipado por completo. El mes de mayo fue, en una palabra, desagradable. El primer lunes después de que Harry regresara de las vacaciones de Pascua, tuvo su reunión de orientación profesional con la profesora McGonagall. Aunque seguía siendo generalmente severa, se había mostrado mucho más comprensiva con Harry desde que los detalles de su encarcelamiento en Privet Drive llegaron a sus oídos, y se esforzó al máximo en su acalorada discusión con Umbridge cuando Harry dijo con cara seria que quería ser ministro de magia. Aunque esto resultó extremadamente entretenido, las consecuencias probablemente no compensaron la satisfacción momentánea, ya que el escuadrón inquisitorial de Umbridge recibió la orden de irritar a Harry lo más posible, siguiéndole los pasos, quitándole puntos sin motivo y simplemente maldiciéndolo en los pasillos. Probablemente no ayudó que cada vez que Harry miraba al gran sapo rosa, recordara con qué alegría cada uno de sus basiliscos había devorado a sus respectivos sapos. Dar de comer a Umbridge a su serpiente se convirtió en una fantasía recurrente para Harry, y apenas podía contener la risa, o, para ser más exactos, su risa siniestra, cada vez que veía su estúpida y melindrosa cara. Sin duda se notaba, pues Umbridge se volvía cada vez más vengativa en cada encuentro. El mayor éxito del mes fue que los basiliscos de Harry adquirieron la capacidad de controlar su mirada asesina aproximadamente una semana después de que Harry regresara a Hogwarts. De hecho, al final del mes, eran capaces de matar animales grandes. Harry le encargó a Creature que les proporcionara presas cada vez más grandes, hasta del tamaño de un ciervo, desde el otro lado de la Cámara de los Secretos. Para cuando Hagrid les presentó a Harry y Hermione y a su hermanastro Grawp al final del mes, los basiliscos se habían vuelto realmente enormes. Cada serpiente medía casi 4,5 metros de largo, más de 30 centímetros de ancho y tenía mandíbulas lo suficientemente grandes como para arrancarle la pierna a un hombre. Sus colmillos eran tan largos como dagas y sus glándulas venenosas contenían suficiente volumen para administrar decenas de dosis letales individuales. Para entonces, Harry había pasado suficiente tiempo con sus basiliscos como para distinguirlos. De hecho, eran bastante diferentes, con escamas de una amplia variedad de colores, desde verde pálido hasta casi negro, y patrones, rayas, rombos, manchas, degradados de color y, en el caso de los machos, crestes escarlate en la cabeza. Empezaba a comprender el entusiasmo de Hagrid por las criaturas peligrosas, ya que había algo particularmente emocionante en manipular y cuidar a los basiliscos, algo que ni Flers y gusanos Flaubert simplemente no podían igualar. Harry incluso estaba empezando a sentir un cariño inexplicable por sus personalidades algo vanidosas, perisouses y a menudo bruscas, hasta el punto de que periódicamente tenía que recordarse a sí mismo que no debía encariñarse demasiado, ya que habían sido criados específicamente para la guerra y era prácticamente seguro que al menos algunos de ellos morirían en combate. Tal vez haya alguna manera de evitarlo. Con los exámenes Timo cada vez más cerca, los compañeros de Harry, en particular, y como era de esperar, Hermione estaban completamente desesperados. Harry, sin embargo, tenía una carga de estudio mucho menor,
dado que ya daba por hecho que era prácticamente imposible que aprobara los exámenes de adivinación e historia de la magia, simplemente decidió no estudiar para ellos y centrarse en las asignaturas más prácticas. Esta decisión le dio tiempo para aprender el otro componente principal de su plan de batalla, recién revisado, la creación y el uso de trasladores. Harry, que se había encariñado un poco con sus basiliscos, decidió que un ataque sorpresa sería la opción que ofrecía las mayores probabilidades de éxito y supervivencia para sus soldados reptilianos. Los trasladores parecían el método ideal, sobre todo porque podían activarse por voz, y no había razón para que la frase de activación no pudiera ser en Parcel. Harry imaginó colocar un traslador a cada basilisco, activarlos todos simultáneamente y que luego los basiliscos dijeran la contraseña de regreso una vez completada su misión o si resultaban heridos en combate. Los trasladores no eran magia demasiado difícil, de hecho, requerían mucha menos magia que un Patronus. Al fin y al cabo, un mago adulto promedio podía encantar un traslador con más facilidad y precisión que aparecerse, pero, al igual que la aparición, la creación de trasladores requería una licencia del Ministerio de Magia. Por supuesto, Harry planeaba usar un traslador para lanzar un ataque con 2 docenas de basiliscos criados ilegalmente, nada menos que mataría a decenas de personas, por lo que hacía tiempo que había dejado de preocuparse por la letra o incluso el espíritu de la ley. Poco después de decidir aprender a fabricar trasladores, Harry descubrió, para su gran diversión, que los examinadores de los Timo estaban autorizados a expedir licencias de trasladores y que, de hecho, otorgaban una cantidad significativa de puntos extra a cualquier estudiante de los Timo que pudiera demostrar la correcta creación de trasladores, ya que, al igual que la aparición, se consideraba una habilidad de nivel estasis. Esto no intimidó a Harry, quien comprendió que ya había demostrado su capacidad para realizar magia como el encantamiento Patronus que pocos magos adultos podían igualar. Impulsado por una sana dosis de autoconfianza y motivado por la necesidad, Harry dominó la creación y el uso de trasladores en relativamente poco tiempo. A los basiliscos no les gustaba especialmente ese método de viaje, pero Harry, aún así, los entrenó intensamente en su uso. Solo le faltaba saber la hora y el lugar de una reunión de mortífagos. Sin embargo, pasarían meses antes de que Harry recibiera esa información crucial. El primer día de los exámenes Timo estuvo dominado por encantamientos, con la parte escrita por la mañana y la práctica por la tarde. Harry se esforzó por demostrar su conocimiento tanto del encantamiento Patronus como de la creación de trasladores. El profesor Tafty, un anciano calvo con unas gafas de píncenes enormes, quedó impresionado, y antes de que Harry pudiera preguntar, Tafty sacó un formulario, se lo entregó para que lo firmara, lo selló con un brillante «aprobado» en rojo y luego agitó su varita con despreocupación. El formulario desapareció, presumiblemente enviado directamente a la bandeja de entrada de alguien en el Ministerio de Magia. Harry le dio las gracias a Tafty, quien le dio una palmada en el hombro con una mano marchita y manchada de hígado, le guiñó un ojo y lo felicitó por su nueva licencia de traslador. Mientras Harry se alejaba, pudo oír a Tafty felicitando efusivamente a Flitwick por su desempeño, diciendo que era el mejor examen Timo de encantamientos que había visto en años. Al parecer, la demostración de Harry de magia avanzada compensó con creces su desempeño poco brillante con los encantamientos de cambio de color y crecimiento. Bueno, al menos eso es un punto a su favor. La clase de transformaciones, al día siguiente, no salió tan bien, pero Harry confiaba en haber aprobado. El miércoles tuvo lugar la clase de herbología, una vez más, cometió algunos errores menores, pero consideró que le había ido bastante bien. Tafty lo examinó en defensa contra las artes oscuras, una vez más, el hombre quedó muy impresionado por la habilidad de Harry para lanzar hechizos y le pidió que demostrara su encantamiento Patronus nuevamente, ya que se usaba principalmente para la defensa, valía puntos extra, para los examinadores que no lo habían visto el lunes. El entusiasmo de Tafty hizo que Harry se sintiera bastante seguro de haber obtenido otra calificación perfecta. La clase de pociones, bajo la atenta mirada de la señora Marchbanks, transcurrió mucho mejor que la mayoría de las pruebas anteriores de Harry. Harry atribuyó esto a la ausencia de Sap, que lo acechaba como un murciélago vengativo, intentando asustarlo para que cometiera errores. Más tarde, Harry evitó cuidadosamente parecer demasiado experto en basiliscos durante el examen de cuidado de criaturas mágicas. Después de todo,
no convenía que lo asociaran con el método que planeaba usar para matar a decenas de personas, muchas de las cuales eran amigos íntimos del ministro de magia. El miércoles por la mañana, el examen de teoría de astronomía le fue bastante bien, sin embargo, el siguiente examen de adivinación le fue tan mal que Harry sintió que era como si no se hubiera presentado. Estuvo tentado de ver la muerte de varias brujas y magos prominentes en su bola de cristal, pero decidió que prefería suspender el examen, como siempre había supuesto que sucedería, antes que delatar a sus objetivos. La paciencia de Harry se puso a prueba aquella noche, cuando Umbridge y sus secuaces atacaron a Hagrid y a la profesora McGonagall. Consideró seriamente la posibilidad de presentarle al sapo a sus basiliscos, pero la realidad era que si Umbridge desaparecía o moría, Harry sería el principal sospechoso. En ese caso, estaría a solo 3 gotas de Veritaserum de un viaje sin retorno a Azkaban, donde inevitablemente pasaría el resto de su vida, al menos bajo el mandato del ministro. Harry se vio obligado a reprimir su rabia, prometiéndose a sí mismo que, en cuanto se presentara la oportunidad, se aseguraría de que Umbridge pagara por su crueldad y sus crímenes. Para él, ella era tan seguidora de Voldemort como Bellatrix Lestrange o Lucius Malfoy, y tenía la firme intención de que sufriera el mismo destino. Al cerrar los ojos, con la venganza ardiendo en sus venas, Harry no tenía ni idea de que perdería su última oportunidad al día siguiente. El siguiente y último examen de los Timo de Harry, Historia de la Magia, tuvo lugar la tarde siguiente. Notó que le costaba concentrarse en las preguntas y que no lograba recordar ni siquiera las pocas respuestas que sí conocía. A medida que avanzaba el examen, Harry se percató de un terrible dolor punzante en la cabeza. La migraña, como no la había sentido desde la última vez que Snape le había aplicado legilimencia, era tan intensa que amenazaba con tirarlo de la silla. Al darse cuenta de que Voldemort finalmente intentaba romper sus barreras de oclumancia, Harry concentró toda su energía en mantener su mente a salvo. Sin embargo, finalmente, la combinación de agotamiento, calor, el ataque mental de Voldemort y el dolor de cabeza vencieron su resistencia. El Departamento de Misterios, una vocecita resonó vagamente en el fondo de su mente, un pasillo fresco y oscuro, una habitación circular con muchas puertas, fila número 97, una voz aguda y fría, una varita larga y pálida, un grito de dolor terrible. Sirius, gritó Harry, incorporándose de golpe desde el suelo. ¿Cómo había llegado allí? ¿Cuánto tiempo había estado tirado? Nada de eso importaba ahora. Creature, gritó Harry, tambaleándose lejos de la enfermería y abriéndose paso a empujones entre Ron y Hermione, quienes, por alguna razón, intentaban que se tumbara. Creature, maldita sea, ven aquí en 5 segundos. Harry, exclamó Hermione, sin aliento. ¿Qué estás? Creature apareció, interrumpiendo la exclamación de Hermione con un estallido más fuerte de lo normal. Estúpido asco, cállate, espetó Harry, ignorando los balbuceos confusos de Ron y la indignación inmediata de Hermione. Creature cerró la boca de golpe y su voz se cortó con un gruñido ahogado. Creature, te ordeno que me digas, inmediatamente, dónde está Sirius Black en este preciso instante. Creature no lo sabe, dijo el elfo doméstico con aire de suficiencia. Harry no se dejó engañar y comprendió de inmediato que, presa del pánico, había formulado mal la pregunta, dejando una laguna evidente. Creature, literalmente, no podía saber la respuesta, pues se encontraba allí, sin observar directamente a Sirius Black, estuviera donde estuviera. O bien Creature estaba ocultando información por pura malicia, algo totalmente posible, o formaba parte de la conspiración que había puesto a Sirius a merced de Voldemort. En cualquier caso, Harry carecía de la paciencia necesaria para entablar un duelo de ingenio con aquella traicionera criatura. Al diablo con esto, dijo Harry tras una breve pausa. Creature, regresa al número 12 de Grimmauld Place y quédate allí, no hables ni te comuniques con nadie a menos que alguien te hable directamente, en cuyo caso diles únicamente que Harry Potter dice que no se puede confiar en Creature. Hermione y Ron, aún completamente confundidos, parecieron interpretar esta declaración, y la partida visiblemente enfurecida de Creature, como una invitación a participar en la conversación, y de inmediato comenzaron a exigir saber qué estaba sucediendo. Harry no estaba interesado en explicarse, sabiendo que Hermione dudaría, con razón, de la veracidad de la visión, y que Ron perdería el tiempo defendiéndola cuando comenzara la inevitable discusión. Chicos, necesito que confíen en mí cuando les digo que tengo información que ustedes no tienen.
que no hay tiempo para explicar lo que está sucediendo, y que si no hacen lo que les digo, Voldemort asestará un golpe devastador y morirán personas que nos importan. Ron y Hermione, obviamente incapaces de depositar esa confianza, inmediatamente comenzaron a discutir para que les contaran los detalles. Por un breve instante, Harry echó de menos la obediencia inmediata de sus basiliscos. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Al parecer, no solo lo había pensado, sin embargo, eso o quizás su mirada furiosa hizo callar a sus amigos. Necesito ir al cuartel general. Ron, Hermione, no hay tiempo que perder discutiendo. Necesito que distraigan a Umbridge y a su escuadrón junior de mortífagos. No pueden tener ni un momento de paz preguntándose dónde estoy. Usen al ejército de Dumbledore si es necesario. ¿Entienden? Maldita sea. Ron y Hermione asintieron y sacaron sus varitas, casi al unísono, apretaron la mandíbula y endurecieron la mirada, poniendo en acción. Ahí están los Gryffindor que conozco y amo. Hermione sacó su moneda del ejército de Dumbledore y cambió la inscripción. Harry sintió que su moneda se calentaba en el bolsillo, pero no se molestó en mirarla, confiando en que ella y Ron se las arreglarían sin su intervención. Ron y Hermione corrieron hacia la escalera principal, presumiblemente hacia la sala de los menesteres. Aunque Harry no necesitaba una distracción, les daría algo que hacer a Ron y Hermione y, más importante, los mantendría alejados de su camino. Harry sacó su propia varita y corrió en dirección contraria, con la intención de llegar a la Cámara de los Secretos. Por desgracia, el espejo de comunicación de Harry estaba en su baúl en la torre de Gryffindor, así que tuvo que llegar al número 12 de Grimmauld Place en persona, lo que implicaba usar un traslador. Sin embargo, tras la tercera prueba del torneo de los tres magos, los hechizos antitrasladores se habían sumado a los hechizos antiaparición que cubrían los terrenos de Hogwarts. Afortunadamente, esos hechizos no penetraban hasta la Cámara de los Secretos, convirtiéndola en el punto más cercano desde donde Harry podía usar un traslador saliente. Mientras Harry se acercaba al baño de chicas del segundo piso, oyó una explosión sorda que parecía provenir del otro lado del castillo. Harry sonrió, imaginando a Umbridge y a sus secuaces, liderados por los Malfoy, intentando contener la travesura que sin duda había desatado el ejército de Dumbledore, y sintió una ulide de afecto por sus amigos. Con una sonrisa maliciosa aún en el rostro, Harry irrumpió en el baño, siseando ya el grifo. Sin detenerse, se lanzó al portal que aún se abría, ordenándole que se cerrara mientras se deslizaba por el tobogán. Instantes después, Harry apareció en la cocina del número 12 de Grimmauld Place, tambaleándose y mareado por el método de transporte, pero logró, a duras penas, mantenerse en pie. Arrojó a un lado la piedra que le había servido de traslador y comenzó a gritar con todas sus fuerzas. «¡Sirius!», gritó Harry, rezando para que Voldemort estuviera intentando engañarlo. «¡Sirius! ¡Maldita sea! ¡Alguien!». Desesperado, Harry corrió por la casa gritando el nombre de Sirius e ignorando el retrato de su madre, que al parecer había decidido que hacer ruido era la nueva moda. Estaba a punto de rendirse y usar el traslador para volver a Hogwarts cuando Padfoot bajó corriendo las escaleras a toda velocidad, con la lengua fuera y los ojos desorbitados por el pánico ante los gritos desesperados de Harry. Estaba cubierto de lo que parecían ser plumas de hipogrifo. ¿Acaso estaba en el ático luchando con Buckbeak, que permanecieron incrustadas en el pelo de Sirius cuando éste volvió a su forma humana? «Harry», exclamó Sirius, sacando su varita y mirando a su alrededor buscando lo que fuera que había alterado tanto a Harry. «¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí?». «Gracias a Dios», exclamó Harry, desplomándose contra Sirius con alivio. «Pensé, Creature, me alegra tanto que estés aquí». «Harry, ¿qué está pasando?», preguntó Sirius, guardando su varita en el bolsillo para sostener a su ahijado con ambas manos. «No hay tiempo», insistió Harry, sacudiendo la cabeza. «Contacta con Dumbledore, haz que venga cuanto antes. Es una emergencia y tiene que ver con el Departamento de Misterios». Sirius se ganó la gratitud inmediata de Harry al obedecer al instante, sin hacer más preguntas. Sacó su varita y conjuró su Patronus, que, como era de esperar, tomó la forma de un gran perro plateado. El perro sintió una vez a Sirius y luego pareció atravesar la pared, presumiblemente para avisar a Dumbledore. «No sabía que un Patronus pudiera llevar un mensaje», comentó Harry, impresionado. «Tendría que aprender ese hechizo. Probablemente existían otros más útiles, pero Harry no recordaba ninguno ahora mismo, sobre todo si podía hacer que su Patronus transmitiera mensajes en Parcel.
¿Le dijiste que viniera aquí? Sí, respondió Sirius, empujando a Harry hacia un sillón. De alguna manera, los dos magos habían entrado en la sala sin que Harry se diera cuenta. Ahora, cuéntame qué está pasando. Una última cosa antes, respondió Harry, mirando fijamente la varita de Sirius, que había acabado sobre una mesita auxiliar a pocos metros de distancia cuando Sirius se dejó caer en el sofá. Probablemente pueda hacerlo. Se enfadará, pero no puedo permitir que se vaya y se mate. Incarceros, entonó Harry, apuntando con su varita a Sirius. Los ojos de Sirius se abrieron de par en par, sorprendido por la aparente traición, pero estaba demasiado cerca para esquivar el hechizo, y ni siquiera tenía la varita en la mano para lanzar un escudo. La cuerda conjurada por Harry envolvió a Sirius con fuerza, inmovilizando sus brazos contra los costados y atando sus piernas. Harry, ¿qué? Petrificius totalus, interrumpió Harry, y Sirius se quedó rígido al sentir el efecto de la atadura corporal. Lo siento, Sirius, pero no puedo permitir que te vayas tan despistado. Esto es solo para mantenerte aquí, donde estás a salvo. Te liberaré cuando Dumbledore arregle las cosas, y ni un segundo antes. ¿Puedo preguntar qué cosas necesitan ser clasificadas, señor Potter? Harry giró sobre sí mismo, con la varita ya en alto y lanzando un fuego mágico apenas contenido. Sin embargo, al ver quién había hablado, bajó el brazo que sostenía la varita y sus hombros se relajaron aliviados. Ante él estaba Albus Dumbledore, con una túnica verde chartreuse de un rojo intenso, como su nombre indica, cubierta de lo que parecían ser rábanos granates danzantes. Señor Dumbledore, suspiró Harry con cansancio, aunque con una leve sonrisa. El estrés le estaba pasando factura, y ya estaba agotado por su fallido intento de impedir que Voldemort traspasara sus defensas mentales. Dicho esto, no iba a desaprovechar la rara oportunidad de negociar en igualdad de condiciones con Albus Dumbledore. Me temo que Hogwarts ya no es lo que era. Ah, sí, preguntó Dumbledore, alzando las cejas con fingida sorpresa. ¿Cómo es eso? Verás, justo ahora estaba haciendo mi examen de historia de la magia, Timo, respondió Harry con indiferencia. Imagina mi sorpresa cuando interrumpieron mi examen tan bruscamente. La nueva directora ni siquiera puede garantizar un ambiente tranquilo para los exámenes. Muy poco profesional, en mi opinión. ¿Es así? Preguntó Dumbledore, ignorando por completo el hecho de que Sirius seguía atado en el suelo. Supongo que esta interrupción te ha dado motivos para dudar de la seguridad de tu padrino. En efecto, confirmó Harry, Creacher no fue de ninguna ayuda, y con la profesora McGonagall incapacitada, no había ningún miembro de la orden en Hogwarts en quien pudiera confiar. Me pareció lo más prudente verificar su estatus personalmente. El profesor Snape tiene toda mi confianza, señor Potter, replicó Dumbledore, con un tono casi decepcionado de que Harry no hubiera acudido al profesor de pociones. Ni loco iría con ese imbécil. Por desgracia, señor Dumbledore, Snape jamás se ganará mi confianza, respondió Harry, sin interés en reavivar la vieja discusión sobre Snape. En fin, nos desviamos del tema. Entendido, suspiró Dumbledore, antes de que su mirada se agudizara. Supongo que se acabó el andarse con rodeos. ¿Por qué, precisamente, hiciste que el señor Black me convocara? Bueno, esa interrupción que mencioné, dijo Harry con indiferencia, disfrutando de la oportunidad de devolverle a Dumbledore el discurso indirecto y enrevesado. Era igualmente obvio que a Dumbledore no le hacía ninguna gracia que le lanzaran sus propias tonterías cuando intentaba obtener una respuesta directa. Qué fastidioso, ¿verdad, viejo? En realidad, la causó un antiguo alumno suyo. Un tipo horrible, ese Tom Riddle. Me dio un buen dolor de cabeza, muy desconsiderado, sobre todo porque intentaba convencerme de que pasara por el ministerio a comprarle una baratija. Harry, necesito detalles. Por favor, dímelos, señor Dumbledore, interrumpió Harry, sin molestarse en ocultar la alegría que sentía al poder restregarle esto en la cara, y disfrutando incluso de cómo los ojos brillantes de Dumbledore se atenuaban un poco. Me encantaría ser de más ayuda. Desafortunadamente, como no se me ha confiado ninguna información, ni siquiera después de que Snape, en quien usted tiene tanta confianza, certificara mi habilidad en oclumancia sobre el estado del conflicto con Voldemort y sus fuerzas, carezco de contexto sobre lo que vi durante mi examen de historia de la magia. Así que, lo que voy a hacer ahora es sentarme aquí y evitar que mi padrino se vea involucrado en algo que pueda costarle la vida o enviarlo de vuelta a prisión. Harry, Sirius es miembro de la Orden del Fénix, protestó Dumbledore,
dejando de lado la búsqueda de información para centrarse en la búsqueda de presuntos aliados para su inevitable asalto al ministerio. Querría ayudar. Puedes confiar en que lo mantendré a salvo. Me da igual, espetó Harry, sin interés en negociar. Tu idea de mantener a la gente a salvo es cebo para el Señor Oscuro, basiliscos, dragones y laberintos mortales. Sidious es todo lo que tengo, y eso está por encima de tu maldita orden. Si quieres ir al departamento de misterios, adelante, pero Sidious se queda aquí, donde puedo mantenerlo a salvo. Ese es el precio de la advertencia que te he dado, con un riesgo considerable para mi carrera académica y mi libertad, por cierto. Harry, debes, no, digas lo que digas, no debo decirlo, dijo Harry con firmeza, desahogando su frustración con los métodos de Dumbledore y encontrándolo bastante catártico. Usted no es mi director, y ha dejado muy claro que no me necesita en su organización de justicieros, a pesar de la gran cantidad de pruebas que demuestran lo contrario. En fin, ahora mismo, usted es solo un mago particular que intenta convencerme de que arriesgue la vida de mi padrino. Le acabo de hacer un gran favor. Use la información o no, me da igual, pero no crea que puede darme órdenes. Quizás si recupera Hogwarts, pero ni hablar hasta entonces. Muy bien, dijo Dumbledore. Su rostro parecía más viejo, más cansado, y sus ojos ya no brillaban. Entonces me dirigiré al Ministerio de Magia. Buena suerte, señor Dumbledore, dijo Harry. Dumbledore asintió, arrojó polvos flu a la chimenea y desapareció en un destello de llamas verdes. Los titulares del Daily Prophet a la mañana siguiente lo decían todo, aunque Harry ya estaba al tanto de lo sucedido la noche anterior, gracias a los numerosos miembros de la orden que entraban y salían de la casa de Sidious durante toda la noche. En resumen, Voldemort estaba ahora a la vista de todos, los días de falla en el cargo estaban contados, Dolores Umbridge había desaparecido y Albus Dumbledore volvía a estar al mando de prácticamente todo en el mundo mágico británico. La versión larga era algo más compleja. Al parecer, Ron y Hermione habían reunido a todo el ejército de Dumbledore, que había activado todos los fuegos artificiales que encontraban. Aparentemente, Fred y George le habían confiado a Lee Jordan una gran cantidad de fuegos artificiales, que misteriosamente habían aparecido por todas partes, y Umbridge se había agotado intentando atrapar a los culpables. Por desgracia para ella, acabó acorralando a Hermione y Ron, quienes habían inventado una historia que la había llevado al bosque prohibido en busca del arma secreta de Dumbledore. Había logrado escapar de las garras de Grawp, pero se había topado de frente con una manada de centauros y, como era de esperar, había conseguido ofender y enfurecer a las normalmente tranquilas criaturas, provocando una furia incontenible en cuestión de segundos. Esa fue la última vez que alguien la vio. Harry estaba bastante molesto por no poder vengarse del sapo, pero comprendió que probablemente era lo mejor. Mientras tanto, Dumbledore había reunido a la mayor parte de la orden y asaltó el ministerio, donde se encontraron con una docena de mortífagos y Voldemort. Su batalla campal comenzó en la sala de la profecía, que quedó prácticamente destruida, y se extendió por todo el departamento de misterios antes de que llegara la primera Oulide de errores. En ese momento, los mortífagos y Voldemort se replegaron al atrio, donde Voldemort contuvo a Dumbledore mientras sus seguidores escapaban. El ministro, el resto del departamento de aplicación de la ley mágica y una docena de periodistas llegaron justo a tiempo para presenciar cómo Lucius Malfoy asesinaba a Lord John Dolish con una maldición asesina, antes de que Voldemort capturara a Bellatrix Lestrange y a Lucius Malfoy y los hiciera desaparecer del edificio. Milagrosamente, Dolish fue el único de los buenos, aunque su tendencia a seguir las órdenes de Umbridge generaba cierta duda al respecto, que murió, si bien varios héroes y miembros de la orden resultaron heridos. Todos los mortífagos, excepto Egastes Sluquad, quien fue herido de muerte por una maldición oscura de separación perdida, cortesía de Antonin Dolor, escaparon, aunque se confirmó que varios, sangres puros de bien, se encontraban entre ellos. La otra gran pérdida, por lo tanto, fue la carrera política de Fudge, que murió estrepitosamente en el destello verde de Levade Kedavra de Lucius Malfoy. Casi de la noche a la mañana, Harry y Dumbledore volvieron a ser héroes. Sin embargo, entre la Orden del Fénix, la reputación de Harry se había visto algo mermada. La historia de su falta de respeto hacia Dumbledore y el encarcelamiento de Sidious parecía eclipsar el hecho de que, de no haber sido por la intervención de Harry, Voldemort habría cumplido su objetivo sin que nadie se enterara, y el ministerio seguiría negando su regreso.
Al principio, Sidious se enfureció con Harry, quien pasó prácticamente toda la noche de pie junto al cuerpo inerte de Sidious con la varita desenvainada, impidiendo que ningún miembro de la orden lo liberara para unirse a la batalla. Sin embargo, se calmó rápidamente al comprender las razones de Harry. Aún así, Harry se convirtió en el blanco de una campaña de bromas despiadadas, pero no le importó con tal de que Sidious siguiera con vida. Harry regresó a Hogwarts por la Red Floo hasta el despacho de la profesora McGonagall durante el desayuno y entró en el gran comedor en pleno revuelo por los periódicos. El gran comedor quedó en absoluto silencio cuando Harry se dirigió a la mesa de Gryffindor, donde Hermione y Ron le habían reservado un sitio. Saludó a sus amigos con naturalidad y se sirvió una auténtica montaña de tostadas, bacon y huevos revueltos, ignorando deliberadamente las miradas incrédulas y las mandíbulas boquiabiertas de todos los alumnos y profesores. «Joder, colega», comentó Ron con ironía, señalando con la cabeza el plato de Harry, que estaba prácticamente rebosante. «¿Tienes un poco de hambre esta mañana?». Harry masticó pensativo, asintiendo levemente al tragar. «Tuve una noche un poco ajetreada, amigo», respondió Harry, antes de saborear otro bocado de ese desayuno salado y grasiento. «De acuerdo, colega», dijo Ron encogiéndose de hombros y volviendo a su comida. «Prueba los arenques ahumados, están especialmente buenos hoy». La mandíbula se abrió un poco más. «¿En serio, ustedes dos?», resopló Hermione, poniendo los ojos en blanco. «¿Tanto les cuesta ponerse una verdura en el plato?». Los tres disfrutaron de la sorpresa y la incredulidad colectivas de sus compañeros y profesores durante unos 10 segundos, antes de estallar en carcajadas. Y así, Hogwarts volvió a ser su hogar. El resto del trimestre transcurrió en un relativo descanso para los alumnos de quinto año. Los exámenes TIMO funcionaban como sus exámenes finales, así que ya habían terminado sus clases, aunque sus profesores les sugirieron adelantar los deberes de verano. Incluso los alumnos más aplicados, incluida Hermione, estaban demasiado agotados por los exámenes como para siquiera pensar en hacer los deberes. El ejército de Dumbledore se reunía cada 2 noches, a raíz del regreso oficial de Voldemort. Aparte de eso, Harry repartía su tiempo principalmente entre los basiliscos y sus amigos más cercanos. Sin embargo, 2 noches antes del banquete de despedida, la profesora McGonagall envió a Harry al despacho del director. No le dio ninguna explicación, aunque, claro, cuando había sentido Albus Dumbledore la necesidad de explicarse, si bien Harry supuso que Dumbledore le daría sus habituales instrucciones para el verano. Por lo tanto, Harry se sorprendió inicialmente cuando Dumbledore le presentó el contenido de la profecía que Voldemort había estado buscando en el Departamento de Misterios, junto con la admisión de que su evasión de Harry durante el último año había sido imprudente. Al parecer, Dumbledore comprendió que Harry ya no confiaba en su criterio, ni en él en general, y se propuso recuperar esa confianza. Inmediatamente después, por supuesto, se le informó a Harry, con una voz que, al parecer, Dumbledore creyó que no admitía réplica, que regresaría al número 4 de Privet Drive, donde se quedaría unas semanas antes de poder ir a la madriguera. Aparentemente, el deseo de Dumbledore de recuperar la confianza de Harry no se extendió a actuar sobre el rumor confirmado de que los Dursley maltrataban a Harry, ni siquiera a la idea claramente absurda de darle a Harry la posibilidad de elegir sus planes de verano, a pesar de que Harry tenía fácil acceso a su padrino y a la casa más segura del país. En cualquier caso, Harry no tenía intención de abandonar a sus basiliscos durante todo el verano. Para empezar, les tenía demasiado cariño como para simplemente mantenerse alejado, y desde un punto de vista táctico, necesitaba poder desplegarlos en cualquier momento. Como preparación, creó docenas de trasladores bidireccionales en la Cámara de los Secretos. Dado que el hechizo solo se realiza al crear un traslador, no al usarlo, esto le permitiría a Harry moverse sin alertar al siempre vigilante ministerio. Al día siguiente del regreso de Harry al número 4, los titulares del Daily Prophet provocaron un cambio en su plan de batalla. Según el Daily Prophet, Voldemort y sus fuerzas habían comenzado el verano con varios asesinatos de alto perfil, incluyendo el de Emmeline Vance, miembro de la Orden, quien fue brutalmente torturada, viviseccionada, en realidad, y transportada mediante un traslador al atrio del ministerio, justo a tiempo para exhalar un último suspiro de sus pulmones destrozados. Quizás aún más preocupante, Voldemort detonó el puente de Bragdal, matando a decenas de muggles indefensos. El acto en sí fue horrible y, para colmo,
puso a prueba la capacidad del ministerio para limpiar y mantener el estatuto del secreto. Como resultado de esta ola de actividad insurgente, Rufus Scrimgeour, quien había reemplazado a Fay como ministro, ya que Fay había sido destituido al día siguiente de la batalla en el Departamento de Misterios, autorizó recompensas sustanciales, más la mitad del valor líquido de todos los bienes incautados legalmente, por la captura o la muerte justificada de mortífagos marcados, y una recompensa verdaderamente enorme por la captura o muerte del señor oscuro Voldemort. Este anuncio le brindó un incentivo importante para dejar claro al público que él era el responsable de las muertes de Voldemort y sus seguidores. Después de todo, los padres de Harry le habían dejado algo de dinero, pero no lo suficiente para vivir eternamente. De todos modos, Harry no veía razón alguna para no ser compensado por hacer el trabajo del DMLE, así que tenía la intención de cobrar todas las recompensas que pudiera. Dicho esto, por mucho que Harry quisiera acabar con Voldemort y los mortífagos de un solo golpe, también quería capturar a Peter Pettigrew con vida para limpiar el nombre de Sirius. Por suerte, los acontecimientos del segundo año de Harry en Hogwarts le proporcionaron el método perfecto para capturar, en lugar de matar, prácticamente a cualquier objetivo. Básicamente, lo único que Harry necesitaba era dotar a su escuadrón de basiliscos de algún método para filtrar parcialmente, mediante refracción o reflexión, su mirada, que de otro modo sería letal, y así podría entregar a los mortífagos capturados al ministerio y cobrar las recompensas. Así, en su primer viaje de Harry a la Cámara de los Secretos mediante un traslador, se encontró transformando 2 docenas de monóculos y colocando uno sobre el ojo derecho de cada basilisco con un encantamiento adhesivo. El resultado fue un aumento considerable en la flexibilidad táctica, dado que los basiliscos podían abrir o cerrar la membrana nictitante de cada ojo de forma independiente. Al filtrar un ojo, cada basilisco tendría la opción de capturar, abriendo solo la membrana del ojo derecho, o matar, abriendo solo la membrana del ojo izquierdo. El beneficio secundario de este plan era que podría capturar a Peter Pettigrew y limpiar el nombre de Sirius, mientras que el beneficio terciario era que ningún transeúnte inocente moriría. Harry podría simplemente petrificar a todos, clasificar a los objetivos en la Cámara de los Secretos, dejar que sus basiliscos mataran a cualquier mortífago marcado, excepto a Pettigrew, entregar los cadáveres y al aún vivo Pettigrew al DMLE, y dejar que el ministerio se encargara de todo mientras él cobraba su dinero. Una situación ideal para todos. Este pequeño cambio en el plan no requirió realmente mucho entrenamiento adicional para los basiliscos, pero Harry, no obstante, los entrenó durante varias horas alternando entre petrificar y matar a sus objetivos en esa primera visita, y dedicó al menos 1 hora al tema en las siguientes visitas. Mientras tanto, Harry le envió un mensaje a Scrimgeour solicitando una reunión. Señaló que era crucial que hablaran en persona lo antes posible, demostrando su importancia al aludir sutilmente a los sucesos en la sala de la profecía. La respuesta de Scrimgeour fue prácticamente inmediata, de hecho, llegó a través de un elfo doméstico, antes incluso de que Hedwig regresara, y contenía una invitación permanente a su oficina a cualquier hora, de día o de noche. Había dado una orden permanente a los oficiales de seguridad del ministerio de que, si Harry llegaba al ministerio, el ministro debía ser llamado inmediatamente. En su siguiente viaje a Hogwarts, Harry simplemente se puso la capa de invisibilidad de su padre, caminó por los pasillos hasta la oficina de la profesora McGonagall y usó su chimenea para viajar por la Red Flue hasta el atrio del ministerio. El silencio era ensordecedor, interrumpido solo por el tic-tac de un reloj de pared, mientras 2 magos, uno joven y pálido, con el pelo negro y desaliñado, otro viejo y marcado por las cicatrices, con una melena leonina canosa, se miraban fijamente. Finalmente, el mago mayor suspiró, por mucho que odiara perder una contienda como esta, era un hombre muy ocupado. De hecho, el pobre Weasley probablemente se estaba orinando de miedo sobre papeleo fuera de la oficina, por no hablar de 1.000.000 de otras preocupaciones reales. Señor Potter, gruñó finalmente Rufus Scrimgeour, admitiendo que, por mucho que le molestara, en realidad necesitaba a Potter más de lo que Potter lo necesitaba a él. Me alegra que haya accedido a reunirse conmigo en mi despacho. Le alegrará mucho a la moral verle por el ministerio. De hecho, ya contacté con el director Dumbledore para concertar una reunión con usted, pero me informó de que no estaba interesado ni disponible. Menudo espectáculo para la moral y para vuestros índices de aprobación. No es que a Harry le importara un comino,
Si algo le había enseñado el último año, era que no le importaba en absoluto el ministerio ni nadie que trabajara allí. En su día había querido ser Ore, pero esa ambición estaba muerta y enterrada hacía mucho tiempo. Ahora solo quería sobrevivir a la guerra y, preferiblemente, llevarse una buena parte de la enorme redistribución de la riqueza que sin duda vendría después. Al fin y al cabo, el sombrero seleccionador lo había querido en Slytherin por algo. En cuanto a Dumbledore, a Harry no le sorprendía en absoluto que el viejo hubiera vuelto a interferir en el bien de Harry. Me alegra poder ayudar, ministro, dijo Harry con tono inexpresivo, sin interés en engañar al hombre. Ambos magos sabían que Harry no estaba allí para levantar la moral, y ambos sabían que a Scrimgeour no le importaba la moral de todos modos. Estoy seguro de que está ocupado, así que iré al grano, señor. Sé que está al tanto de los acontecimientos en el Departamento de Misterios. Le ahorraré las especulaciones y confirmaré los rumores. Hubo una profecía en 1980 que me nombraba como la única persona capaz de derrotar a Voldemort para siempre. Si necesita una verificación independiente, pregúntele a Dumbledore. Sabrá que es cierto por lo mucho que intentará evadir sus preguntas. Y, hablando de Dumbledore, debe saber que nunca se dignó a informarme de su petición, y que no habla en mi nombre. El ministro suspiró, pues ya lo sospechaba, y sin ninguna intención de molestarse en tratar con el director diagonal jefe de los hechiceros diagonal supremo Magwemp, hablar con Dumbledore era como hablar con una pared de ladrillos con complejo de superioridad, aunque era agradable oír que a Potter le molestaba que el viejo lo tratara. Mientras tanto, esperaba que Potter exigiera algo ridículo, como ser entrenado por los errores o ser admitido en los inefables. Al fin y al cabo, Potter era solo un niño, y toda esa tontería del elegido debía habérsele subido a la cabeza. La profecía también dice que tendré un poder que Voldemort no tiene, continuó Harry. Dumbledore, en su infinita sabiduría, cree que ese poder es el amor, porque Dumbledore está loco, senil o ambas cosas. Por suerte, el poder en cuestión es algo más realista. Bueno, me alegra oír eso, respondió Scrimgeour con sarcasmo. ¿Así que crees que vas a matar al señor oscuro más hábil y peligroso de la historia en un duelo? Ni hablar, resopló Harry. No volvería a enfrentarme a ese psicópata ni por todo el oro de Gringotts. Voy a capturarlo o matarlo en una emboscada y lo entregaré a cambio de la recompensa y la mitad de todo su oro. Lo mismo haré con todos sus seguidores. Entonces, ¿por qué sentiste la necesidad de reunirte conmigo?, preguntó Scrimgeour, con la impaciencia y la frustración apenas contenidas por la necesidad de mantener al mocoso de Potter como aliado de su administración. Adelante, trae a esos bastardos, entonces, si crees que puedes. Ahí está el quid de la cuestión, ministro, dijo Harry con indiferencia, recostándose en su silla. Los métodos que tendré que usar son, bueno, algunos podrían considerarlos contrarios a varias leyes vigentes. Dada mi relación algo conflictiva con el Ministerio de Magia, comprenderá por qué no tomaré ninguna medida hasta que tenga inmunidad absoluta, por escrito, frente a cualquier acción que emprenda, incluyendo la captura y eliminación, incluso el asesinato, de Tom Riddle, también conocido como Voldemort, y de todos sus mortífagos marcados. El silencio volvió a reinar. Algunos lo considerarían inmoral intercambiar tu responsabilidad por la vida de los demás, respondió Scrimgeour con brusquedad. ¿Quién se creía Potter para dictar las condiciones de su propio deber, ligado a la profecía? De hecho, algunos lo llamarían traición, sobre todo cuando te colocas por encima de la ley. Algunos dirían que es totalmente prudente, sobre todo teniendo en cuenta cómo el gobierno, esta misma oficina, de hecho, y su portavoz mediático se han pasado el último año difamándome, torturándome con una pluma de sangre e intentando asesinarme con un par de dementores, todo ello en flagrante contravención de sus propias leyes, espetó Harry. Odio a Voldemort lo suficiente como para luchar contra él, pero no lo suficiente como para arriesgar mi vida o mi libertad por una comunidad que me trata como a un criminal delirante, y desde luego que no lo suficiente como para hacerlo gratis. En lo que a mí respecta, la Gran Bretaña mágica y Voldemort se merecen el uno al otro. Te he dado mis condiciones, y no son negociables. Si no las aceptas, entonces, con todo respeto, ministro, que te jodan a ti y a la Gran Bretaña mágica. Lucha contra tu propio señor oscuro. Dicho esto, Harry se levantó y se dispuso a marcharse. Esperaba que Scrimgeour cediera, por muy orgulloso que fuera, debía ser lo suficientemente razonable como para darse cuenta de que la propuesta de Harry era, obviamente,
el menor de dos pecados, pero Harry también estaba dispuesto a abandonar la lucha si no se le eximía de las consecuencias legales de sus actos. 2 docenas de flagrantes violaciones de la prohibición de la cría experimental, por no mencionar todos los asesinatos, probablemente lo llevarían a Azkaban de por vida, y la satisfacción de derrotar a Voldemort simplemente no compensaría el riesgo. ¿A dónde vas?, exclamó Scrimgeour, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Claramente había juzgado mal la situación. Potter, al parecer, tenía más agallas de las que debería tener un chico de 15 años, y parecía dispuesto a mantenerse al margen de la guerra a menos que se cumplieran sus exigencias. Y si Potter decía la verdad sobre la pluma de sangre y los dementores, y conociendo a Dolores Umbridge y Cornelius Fudge, Scrimgeour sospechaba que sí, entonces ni siquiera podía culpar al chico. Bueno, dijo Harry, volviéndose hacia el ministro, su mano se había detenido a 1 centímetro del pomo de la puerta. Está claro que no está dispuesto a ceder en esto, por muy sencillo e indoloro que le resultara, así que me marcho, tanto de este cargo como de la mágica Gran Bretaña. He oído que Australia es un lugar agradable. Allí no hay señores oscuros, e incluso si los hubiera, dudo que se fijara en mí. Bien, maldita sea, espetó Scrimgeour. En el fondo, casi cualquier cosa valdría la pena para acabar con quien tú sabes. En este caso, el fin justificaba los medios, fueran cuales fueran. Scrimgeour no iba a preguntar, ni quería saberlo. Weasley, gritó Scrimgeour. Trae un sello notarial. Harry y Scrimgeour pasaron casi 1 hora discutiendo sobre la redacción exacta del decreto ministerial N grados 1996-695-A, el salvoconducto de Harry. Para Harry, lo mejor, además de garantizarle la impunidad ante cualquier acto ilegal que hubiera cometido o pudiera cometer, incluyendo la captura y entrega de Voldemort o su cuerpo, en caso de que Harry lo matara, fue la expresión de repugnancia en el rostro de Percy Weasley mientras transcribía y autenticaba fielmente los términos del decreto. El engreído se había mostrado tan satisfecho de ayudar a Fudge y Umbridge a arruinarle la vida a Harry, y ahora tenía que firmar un documento que, en la práctica, lo colocaba por encima de la ley. Ahora Harry solo necesitaba información, el lugar y la hora de la próxima reunión de mortífagos. Por suerte para él, sabía exactamente dónde encontrar a un mortífago y tenía al agente perfecto para vigilarlo. Durante los siguientes días, Creacher espió a Severus Snape de forma invisible e indetectable. Harry le había dado al elfo doméstico instrucciones absolutamente infalibles, no había resquicios ni margen de maniobra. Finalmente, las órdenes de Harry dieron resultado. 1 semana después de que Harry regresara a Privet Drive, Creacher apareció en su habitación y lo despertó bruscamente. Más vale que esto sea bueno, gruñó Harry, mientras un vistazo a su despertador le indicaba que eran casi las 3 de la madrugada. Presenta tu informe ahora. Creacher vio al espía de pociones agarrarse el brazo con dolor y luego abandonar Hogwarts. Espetó Creacher, intentando en vano superar la nueva y extensa norma de etiqueta de Harry. Creacher lo siguió hasta los límites del recinto y luego a la mansión Malfoy en Wiltshire. Creacher vio llegar también a muchos otros magos con capas negras. Bien, respondió Harry, sin sorprenderse en absoluto de que los Malfoy estuvieran hospedando a Voldemort, aunque al mismo tiempo le costaba creer que por fin hubiera llegado el momento. Le entregó a Creacher un pergamino y una pluma. Dibuja un mapa exacto de la mansión y sus terrenos tal como están y en su estado actual. Anota todas las medidas de protección que conozcas o sospeches. Creacher obedeció en silencio, y apenas unos minutos después, Harry sostenía un plano que impresionaría a la mayoría de los arquitectos. Lo más importante era que proporcionaba suficiente detalle para que Harry pudiera dirigir los trasladores a la zona, y resaltaba las habitaciones donde se habían reunido los mortífagos. Harry sonrió con amargura y tomó un traslador que lo llevaría a Hogwarts antes de dar una última serie de órdenes. Creacher, regresa a la mansión Malfoy, no te dejes ver, no te comuniques con nadie y no dejes rastro de tu presencia. Vigila la mansión e infórmame en Hogwarts, en la Cámara de los Secretos, dentro de 10 minutos, con el número exacto de mortífagos y su ubicación. Vete ya. Creacher forcejeó brevemente para encontrar la manera de rebelarse contra las órdenes de Harry, luego frunció el ceño y desapareció con un chasquido al fracasar. Harry recogió su capa de invisibilidad y el mapa del merodeador, y luego activó un traslador para regresar a la Cámara de los Secretos.
Harry ignoró el impulso casi irresistible de dar un monólogo motivacional al estilo Patton a su ejército, y en su lugar convirtió 2 docenas de rocas en trasladores bidireccionales, y luego pegó uno a cada basilisco con un encantamiento adhesivo. Cada traslador llevaría a su basilisco a la mansión Malfoy. Los basiliscos podían regresar a voluntad siseando, nido, en Parcel. Este esfuerzo solo tomó unos minutos, y Creacher regresó convenientemente mientras Harry describía el objetivo del ejército. Un encantamiento de ampliación en el mapa que Creacher le había proporcionado le permitió mostrarles a los basiliscos el área objetivo, trayendo noticias de que los mortífagos y Voldemort estaban reunidos en el salón de baile, que tenía mucho espacio. Cabe destacar que la mansión, al igual que Hogwarts, bloqueaba la aparición, pero permitía los trasladores. Aparentemente, la marca tenebrosa funcionaba como un traslador, por lo tanto, Harry no vio razón alguna por la que los basiliscos no pudieran simplemente usar un traslador directamente al salón de baile y comenzar su ataque. Esto requirió algunos ajustes en los trasladores que Harry ya había preparado para los basiliscos, pero era un hechizo bastante sencillo para alguien que había practicado obsesivamente y sin cesar la creación de trasladores durante unos meses. Finalmente, no quedaba más remedio que lanzar el ataque, ya que cualquier demora solo daría a los mortífagos la oportunidad de escapar. «Ataquen», siseó Harry, y en un abrir y cerrar de ojos, su ejército de basiliscos de 6 metros de largo desapareció. Draco Malfoy miró con orgullo la marca tenebrosa que ahora adornaba su brazo izquierdo. Había dedicado toda su vida a prepararse para esta noche, y finalmente su devoción había sido recompensada. La verdad es que no había sido tan difícil ganarse la marca. Al fin y al cabo, matar a una familia de muggles no era como matar personas de verdad. En realidad, esos asquerosos animales ni siquiera podían hacer magia, matarlos era prácticamente hacerles un favor. Para él era evidente que estaba en camino de estar al lado del Señor Oscuro, incluso por encima de su padre. Junto a él, sus amigos y compañeros de clase, todos ellos de menor rango, por supuesto, pero siempre había un lugar para los menos dignos, admiraban sus propias marcas tenebrosas. En una sola noche, los mortífagos casi se triplicaron en número, ya que la mayoría de los hijos mayores de edad, o casi mayores de edad, de mortífagos previamente marcados se unieron a sus filas, junto con sangre pura, y algunos mestizos cuya utilidad superaba su inferior condición de sangre, que eran nuevos en la causa. Todo estaba encajando. Pronto, los sangre sucia y los traidores a la sangre del ministerio y la orden del Fénix de Dumbledore caerían ante el poder de. 5 minutos después, Omega sacó la lengua, percibiendo el sabor y el olor de un elfo doméstico, similar a la inmunda criatura esclava del amo. Sabía que, a pesar de su pequeñez, los elfos domésticos poseían una magia poderosa, y por lo tanto no estaba dispuesta a permitir que esa criatura llorona empañara la victoria, que de otro modo habría sido perfecta. Ahí está. Con una aparente indolencia, Omega miró al elfo doméstico, que se tensó al instante y cayó al suelo. El elfo era demasiado peligroso para dejarlo con vida, ya que podría robarles las presas a los basiliscos, así que Omega simplemente se lo tragó de un solo bocado. Despejado, siseó Omega, con la suficiente fuerza como para ser oída en toda la gran casa. Sus hermanos y hermanas, que se habían dispersado para registrar la casa en busca de rezagados, siguiendo las órdenes de su amo, le respondieron de la misma manera, y Omega se deslizó de vuelta a su punto de entrada. En pocos minutos, los 24 basiliscos, todos ilesos, ya que ninguno de los mortífagos había tenido tiempo de lanzar un hechizo, estaban de vuelta en el salón de baile. Cada enorme serpiente se enroscó alrededor de 2 o más de sus víctimas petrificadas, y entonces resonó un coro de nido. Un instante después, todas las serpientes y humanos desaparecieron. Harry caminó ansiosamente de un lado a otro en la Cámara de los Secretos durante casi 30 minutos, debatiendo constantemente si era mejor quedarse allí o usar el traslador para ir a la mansión Malfoy. Había considerado enviar a Creacher como observador, pero el riesgo de que el pequeño y traicionero diablo encontrara la manera de traicionarlo era demasiado alto, y en ese momento, Harry no estaba dispuesto a dejar nada al azar. De repente, aparecieron 2 docenas de basiliscos en la cámara. Inmediatamente se desenroscaron, liberando a sus prisioneros. Alfa, siseó Harry con fuerza, atrayendo la atención de un basilisco macho de color verde pálido con una cresta escarlate. ¿Has recuperado a todos los prisioneros? Infórmanos. Sí, amo, siseó Alfa,
visiblemente complacido de hablar en nombre de todo el ejército. El hombre serpiente pálido también fue capturado, y Omega se comió a un elfo doméstico. Yo me comí una serpiente pequeña, pero aún tengo hambre. Harry jadeó de alivio y ordenó a los basiliscos que vigilaran a los prisioneros mientras lanzaba sistemáticamente un Stupefy, un Expelliarmus y un Incarcerous sobre cada uno, empezando por Voldemort. No había forma de que arriesgara que alguno escapara y le arrebatara a Harry su victoria perfecta. Luego comenzó a colocar frascos de memoria de cristal, encantados e irrompibles, por supuesto, junto a cada objetivo de alto nivel. No era un maestro legilimens, ni mucho menos, pero los objetivos petrificados no podían oponer resistencia alguna. Harry pensó que empezaría con el propio Voldemort. No le haría daño averiguar cómo exactamente Tom había logrado mantener su alma flotando después de que su cuerpo fuera destruido la primera vez. Pero antes, iba a tomar una cerveza de mantequilla para celebrar y hacer que Creacher consiguiera un alce por cada basilisco, como recompensa por un trabajo bien hecho. A la mañana siguiente, Rufus Grimgier tomó nota de un búho Naivel, que inmediatamente le robó la salchicha del tenedor y salió volando por la ventana. ¡Qué descarado!, murmuró el ministro de magia, abriendo la nota y llevándose la taza de café a la boca. Segundos después, la taza se hizo añicos en el suelo, tras caerse de la mano de Scrimgeour mientras miraba la nota conmocionado. La leyó de nuevo, entera. ¿Cómo es posible? Ha pasado menos de una semana. ¡Qué descarado!, susurró Scrimgeour con incredulidad, refiriéndose ya no al búho, sino a su dueño. Miró su reloj de pared, que marcaba las 7 de la mañana. Weasley, gritó Scrimgeour. ¡Que venga un fotógrafo! Potter llegará en 15 minutos y traerá a un mortífago capturado. Cuando Harry se teletransportó al atrio del ministerio, fue recibido por un fotógrafo, el ministro de magia y un escuadrón de héroes liderado por Kingsley Shacklebolt, quienes inmediatamente tomaron custodia del cuerpo petrificado de Colagusano. Este es Peter Pettigrew, declaró Harry en voz alta, mirando fijamente a Scrimgeour. Un mortífago marcado, el hombre que traicionó a mis padres, incriminó a mi padrino, asesinó a Cedric Diggory y resucitó a Voldemort hace poco más de un año. Espero que sea juzgado de inmediato e interrogado bajo los efectos del Veritaserum para limpiar el nombre de Sirius Black. Dado que Black estuvo injusta e ilegalmente confinado en Azkaban durante más de una década, y luego se vio obligado a vivir como fugitivo, es justo que el ministerio se asegure de que reciba una compensación cuantiosa. Muy bien, señor Potter, asintió Shacklebolt con su voz grave y retumbante mientras esposaba las manos de Pettigrew y lo registraba en busca de una varita. ¿Hay alguna razón por la que los brazos y las piernas de Pettigrew parezcan estar rotos en 4 o 5 sitios cada uno? Bueno, podría decir que fue porque se resistió, dijo Harry, con una sonrisa maliciosa en el rostro. Una foto de ese momento, tomada por el fotógrafo de Rita Skeeter, se convertiría en la imagen emblemática del incidente, pero eso sería mentira, porque Pettigrew es un cobarde y un debilucho. Sus extremidades están en ese estado porque es un animago rata ilegal, y no quería arriesgarme a que escapara accidentalmente. Shacklebolt y Scrimgeour se estremecieron ante la insinuación de que las fuerzas de Voldemort habían infiltrado el DMLE, pero ambos sabían lo suficiente como para no molestarse en refutarlo. Estoy de acuerdo, Peter Pettigrew es un peligro de fuga, dijo Scrimgeour, tras haber tenido una idea. Se acercó a Harry y le dio una palmada en el hombro mientras hablaba. Por lo tanto, su juicio comenzará de inmediato. Weasley, envía una notificación a la casa de cada miembro del Vicengamot. Shacklebolt, haz que Crowker y sus muchachos despierten a este tonto y lo lleven directamente a la sala 10. Espero que sepas lo que estás haciendo, muchacho, murmuró el ministro a Harry durante el alboroto que siguió. Más vale que esto no me salga caro. ¿Y cómo demonios lo despertamos? Poción de mandrágora, señor, respondió Harry en voz baja mientras los héroes y los periodistas se apresuraban a entrar en la sala del tribunal. Todo iba mucho mejor de lo que había planeado. De hecho, Sirius podría ser absuelto antes de que Dumbledore pudiera intervenir, y Harry tal vez nunca más tendría que volver a Privet Drive. Si se hace justicia hoy, no necesitará más. El resto de los mortífagos y Voldemort serán entregados muertos al llegar. Si no, bueno, estoy seguro de que el DMLE, con todos sus recursos, encontrará la manera de capturar o matar a Voldemort y sus seguidores. Y le agradecería que la recompensa se depositara directamente en mi cuenta de Gringotts. Scrimgeour era un político astuto, y era evidente que Potter no buscaba ese resultado, sino que lo exigía.
Incluso era posible que Potter hubiera capturado a más seguidores de Voldemort o incluso al propio Voldemort, aunque esto era muy improbable y estuviera utilizando el asunto Black Pettigrew, que claramente le importaba, dado que Black era el padrino del chico, para poner a prueba la respuesta del ministerio ante los mortífagos. Con la participación de Potter en la guerra en juego, Scrimgeour no podía permitir que los acontecimientos se desarrollaran de otra manera que no fuera la que Potter había exigido. La mayor parte del juicio transcurrió con extrema rapidez, una vez que Crowker consiguió una dosis de poción de mandrágora que había sobrado de los sucesos del segundo año de Harry en Hogwarts. La mayoría de los sangre pura adinerados que podrían haber protegido a Pettigrew, como acto de solidaridad con un compañero mortífago, argumentando a favor de la defensa Imperius, ya yacían en la cámara, petrificados y a la espera de ser entregados al ministerio. Aunque Dumbledore llegó a tiempo para asistir al juicio y emitir su voto, no hizo más que mirar a Harry con extrañeza, hasta la sentencia, claro. Muchos miembros del Vicengamot, incluido Dumbledore, pedían que Pettigrew fuera enviado a Azkaban. Sin embargo, todo cesó cuando Harry se puso de pie y caminó hacia el suelo de la sala del tribunal. Azkaban no es una opción, comenzó Harry sin rodeos. Algunos miembros del Vicengamot intentaron rebatirlo, pero Harry simplemente los fulminó con la mirada hasta que la sala quedó sumida en un tenso silencio. Aparte de eso, nadie lo detuvo, así que o bien no estaba prohibido que hablara, o a nadie le importaban las reglas porque era Harry Potter. Voldemort ya ha demostrado que puede liberar a sus seguidores de esa prisión con impunidad. Los guardias de mentores ya han abandonado sus puestos y sirven a Voldemort. De todos modos, Azkaban no debería usarse para mortífagos. Recuerden los crímenes que cada mortífago ha cometido: asesinato, violación, incendio provocado, robo. La lista es tan larga como el Código Penal. Si es una ley, la han quebrantado. Por cualquiera de estos crímenes, un criminal puede ser condenado a prisión o incluso al beso del demente. Pero un mortífago marcado es culpable de crímenes aún mayores: espionaje, sedición y traición. ¿Acaso alguien puede negar eso? No son solo terroristas, son traidores a su país y a sus compañeros magos y brujas. No tienen redención. Hay una sola sentencia para estos crímenes, en todo el mundo: la muerte. No debemos hacer esto, gritó Dumbledore, acallando el clamor inicial de apoyo al discurso improvisado de Harry. Sus ojos brillaban y prácticamente irradiaba poder y autoridad. Estoy de acuerdo en que Azkaban ya no es una opción, ¿pero qué?, preguntó Harry, sorprendiendo a todos los presentes excepto a Scrimgeour. Dada la percepción generalizada, que Dumbledore había reforzado de forma poco sutil a lo largo de los años, de que la moral de Harry Potter coincidía con la suya, el Vicengamot quedó aún más impactado por lo que siguió. Si los matamos, nos rebajamos a su nivel. Maduren. Encarcelen a los mortífagos donde sea y estarán libres en una semana. ¿Y qué les dirán a las familias de sus próximas víctimas? ¿Que no quisieron tomar la difícil decisión necesaria porque matar a traidores directamente es moralmente peor que enviarlos a una prisión donde los torturan hasta la locura? Dejen de permitir que un anciano les dicte la moral como si fueran un grupo de escolares y tomen sus propias decisiones. Los mortífagos siempre han sido encarcelados o liberados con indultos, todo con Dumbledore al frente del Vicengamot, predicando la misericordia, y ya han visto lo bien que funcionó. Continuar por ese mismo camino es elegir no tomar ninguna decisión, no hacer nada. La gente buena de la Gran Bretaña mágica debe levantarse y asumir su responsabilidad ahora, porque llega un punto en que seguir sin hacer nada significa que ya no son buenas personas. 5 minutos después, Peter Pettigrew fue arrojado sin contemplaciones a través del velo de la muerte en el Departamento de Misterios. Aprovechando la superioridad moral, Harry solicitó y obtuvo un juicio inmediato en ausencia para Sirius Black. Después de todo, la orden de Fawkes de besar a la vista seguía técnicamente vigente, y el Vicengamot difícilmente podía esperar que Sirius confiara lo suficiente en ellos como para presentarse a un juicio en persona. El juicio de Sirius duró aproximadamente 1 minuto. A la luz del testimonio de Peter Pettigrew, Sirius fue declarado inocente por unanimidad de todos los cargos y se le indicó, mediante correo lechuza y transmisión de WWN, que se pusiera en contacto con el ministro de magia para negociar una indemnización. Harry estaba sumamente satisfecho con cómo se habían desarrollado los acontecimientos. De un solo golpe, había limpiado el nombre de Sirius y se había liberado para siempre de Privet Drive. Vengarse de Pettigrew también era una ventaja añadida. Sin embargo, no podía quedarse a disfrutar de su victoria.
al notar que Dumbledore se acercaba furioso desde el otro lado de la sala, Harry decidió que la prudencia era la mejor opción. Mañana por la mañana, a la misma hora, en el mismo lugar, murmuró Harry a Scrimgeour mientras escapaba hacia el ascensor. El resto de los mortífagos, todos muertos al llegar. Los ojos de Scrimgeour, muy abiertos por la sorpresa, la emoción y el placer vengativo, fueron lo último que Harry vio antes de que se cerraran las puertas del ascensor, mientras ascendía al atrio para usar el traslador y desaparecer. Harry no regresó a Privet Drive tras el caos en el ministerio. Como era de esperar, Fox logró encontrarlo apareciendo en la Cámara de los Secretos con un destello de fuego, para entregarle una gran cantidad de cartas de Dumbledore, los amigos de Harry y un Sirius Black sumamente emocionado y agradecido. La nota de Dumbledore, como era de esperar, contenía, expresadas como sabias sugerencias que cualquier persona razonable seguramente seguiría, por supuesto, una advertencia contra actuar solo, una condena por desobedecer su orden de permanecer con los Dursley e instrucciones para que volviera a obedecer. Harry, por supuesto, ignoró por completo esta carta. Fred y George Weasley le enviaron una breve nota felicitando a Harry por su exitosa broma. Harry les escribió una breve respuesta diciéndoles, esperen hasta mañana. Hermione y Ron enviaron un mensaje conjunto suplicando detalles que Harry, por supuesto, no tenía intención de proporcionar y felicitándolo por la eficaz captura y el uso de Peter Pettigrew, junto con una conmovedora promesa de ayudarlo. Necesitas que alguien te cubra las espaldas, amigo. Harry respondió que no habría más riesgo, siempre y cuando el ministerio cooperara al día siguiente. De igual modo, Fox también llevaba una súplica de Mally y Arthur Weasley para que tuviera cuidado, señalando que no debería ser su única responsabilidad limpiar el desorden de su sociedad. Además, como era de esperar, le rogaron que fuera a quedarse en la madriguera, donde estaría a salvo y al menos podría comer bien. Estás demasiado delgado, cariño. Harry respondió que estaría lo más seguro posible y que su escondite actual estaba bien abastecido de comida. Mentira, pero siempre podía contar con robar comida de las cocinas. Sirius y Remus lo felicitaron por su éxito con Colagusano, le dijeron que siguiera así y que volviera a Grimmauld Place cuando terminara. Para ellos, Sirius era su tutor legítimo y ahora podía acoger a Harry oficialmente. Harry estaba tan emocionado con esta perspectiva que su letra, que ya era bastante mala, era casi ilegible en su carta de aceptación de la oferta de Sirius. Vamos, Fox, dijo Harry, atando la pila de respuestas a la pata extendida del Fénix. Y no dudes en darle un picotazo a Dumbledore de mi parte. Después de eso, Harry pasó el resto de la noche continuando sus exámenes de legilimancia a los mortífagos capturados, incluido Snap, lo que finalmente reveló que Snap era, en efecto, un agente triple. En última instancia, Snap solo era leal a sí mismo y planeaba aliarse con el vencedor de la guerra. Se aseguró de obtener varias copias de los recuerdos que demostraban este hecho, junto con varias que mostraban a Snap cometiendo asesinato tras asesinato sin ningún remordimiento, para restregárselos en la cara a Dumbledore cuando el anciano inevitablemente confrontara a Harry sobre el asesinato del espía. También se dedicó a escudriñar las mentes de Draco Malfoy y los demás mortífagos Jr., reuniendo pruebas de que cada uno había cometido al menos un asesinato para ganarse la marca tenebrosa. Según los recuerdos de Voldemort, para obtener la marca tenebrosa era necesario que cada aspirante a mortífago cometiera un asesinato, ya que la marca tenebrosa era en realidad una forma modificada del ritual de los Horrocruxes. Riddle había investigado el ritual de los Horrocruxes durante su estancia en Hogwarts, pero solo había creado uno, el diario, antes de concluir que modificar el ritual para sacrificar una pequeña porción de la magia de cada seguidor sería una forma más segura de anclar su alma al plano mortal, en lugar de cometer él mismo los asesinatos para fragmentar su propia alma. En resumen, Voldemort había logrado mantener su alma ligada a cada marca tenebrosa, lo que significaba que nunca moriría de verdad hasta que todos los mortífagos marcados estuvieran muertos. Harry sabía que tal vez tendría que revelar ese hecho para justificar la masacre de los mortífagos, o, al menos, de los que aún no eran mayores de edad, pero sería mejor mantenerlo en secreto hasta entonces, para evitar imitadores. En cualquier caso, Harry había escudriñado la mente vulnerable de Voldemort y había contabilizado a todos los mortífagos como muertos o prisioneros suyos, y a punto de morir. Finalmente, Harry ordenó a los basiliscos que mataran a todos los mortífagos. En cuestión de minutos,
Los basiliscos habían hecho contacto visual con cada uno de ellos, y Voldemort era mortal por primera vez desde la década de 1940. Neville Longbottom se levantó de la cama y abrió la ventana, permitiendo que Hedwig, que había estado golpeando ruidosamente el cristal con su pico, entrara revoloteando. ¿Qué ocurre, Hedwig?, preguntó Neville. No era ningún secreto que Harry solía conversar con su lechuza, que, la verdad, parecía mucho más inteligente de lo que cabría esperar de una lechuza, como si fuera una persona, y Neville pensó que debía mostrarle la misma cortesía. La lechuza, al parecer, agradeció el gesto, pues respondió con un suave antes de ofrecerle el sobre atado a su pata izquierda. Neville lo abrió, vio que contenía una breve nota y una fotografía, y decidió leer primero la nota. Nevada, considere la fotografía adjunta como un regalo de cumpleaños anticipado. HJP. Neville miró a Hedwig en busca de una explicación. Hedwig, al ser una lechuza, solo pudo ulular suavemente, frotar su cabeza contra la mano de Neville y volar de nuevo por la ventana. Confundido, Neville pasó la fotografía por encima de la nota, y jadeó de asombro, para luego reír a carcajadas. Entra aquí ahora mismo. Neville volvió a fijarse en la fotografía, con la intención inmediata de enmarcarla. Inmóviles de forma antinatural, bajo la luz parpadeante de una chimenea fuera de plano, yacían los cuerpos inconfundiblemente muertos de Bellatrix, Rabastan y Rudolph y Lestrange. Gracias, Harry, susurró. A la mañana siguiente, exactamente a las 7:15, Harry apareció en el atrio del ministerio. Detrás de él, apilados como leña, yacían los cadáveres de casi 70 mortífagos. Cada uno tenía el rostro y la marca tenebrosa completamente expuestos, dejando atónitos a los herores, miembros del Visengamot y periodistas que esperaban, ante rostros familiares e insospechados, y aún más ante los más temidos. Sphingier cerró la mandíbula de golpe tras contemplar por un instante la sonrisa salvaje y triunfante de Harry, y fue el primero en reaccionar, aunque no pudo borrar la expresión de incredulidad de su rostro. Bien hecho, señor Potter, susurró, con la mirada fija en los cadáveres del trío Lestrange. Su recompensa se depositará directamente en su cuenta de Gringotts. Creo que es evidente para todos que se la ha ganado. Gracias, ministro, dijo Harry amablemente, como si no estuviera frente a decenas de cadáveres. Creo que deberíamos retirarnos a su despacho. Jefe brujo, tal vez debería acompañarnos para representar al Visengamot. Dumbledore, que había estado mirando furiosamente a Harry desde que los cadáveres de Severus Snape y los mortífagos jóvenes llamaron su atención, asintió con la cabeza. Amelia Bones, la directora del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, asintió también a Scrimgeour. Juntos, Harry, Dumbledore, Scrimgeour y Bones se abrieron paso entre la multitud y se dirigieron al despacho del ministro en un tenso silencio. Explícate, rugió Dumbledore con la mirada fría en cuanto la puerta se cerró tras ellos. Varios de esos cuerpos eran de estudiantes de Hogwarts. Y sabíais perfectamente que Severus Snape era miembro de la Orden del Fénix y mi espía en las filas de Voldemort. Yo también quisiera escuchar una justificación razonable para los homicidios que prácticamente ha confesado, señor Potter, dijo Bones secamente, con la varita desenvainada con cautela. Miraba a Harry con mucha desconfianza a través de su monóculo, lo cual era totalmente comprensible, ya que creía, y con razón, para ser justos, que había asesinado a casi 70 personas. ¿Por qué no deberíamos procesarlo con todo el peso de la ley? Bueno, hay 4 razones de peso por las que no deberías procesarme, comenzó Harry. Primero, cada uno de esos cadáveres pertenecía a un mortífago marcado, solo eso ya justifica matarlos en lugar de capturarlos. Segundo, todo mortífago tiene que morir, por razones que explicaré detalladamente en unos instantes. Tercero, literalmente no puedes procesarme. Tengo inmunidad absoluta para todas y cada una de mis acciones, incluida la entrega del cadáver de Voldemort, de acuerdo con el decreto ministerial NO 1996-695-A. Cuarto, y quizás lo más importante, bueno, como bien sabe Dumbledore, soy fundamental para la derrota de Voldemort, y si se emprende alguna acción legal contra mí, diablos, si veo una sola palabra negativa acerca de mi nombre en la prensa, entonces todos podéis iros a la mierda, y yo leeré con gusto en los periódicos de Australia sobre la conquista de Gran Bretaña por Voldemort. Dumbledore y Bones miraron a Harry con asombro. Scrimgeour, que ya había escuchado ese discurso en particular, y cuyo ánimo había mejorado considerablemente al ver la pila de mortífagos muertos, le encontraba la gracia por primera vez.
Claramente, te he subestimado, señor Potter, dijo Dumbledore, masajeándose las sienes. ¿Cómo? No importa, creo que no quiero saberlo. Por favor, explícame por qué todos los mortífagos debían morir. Por supuesto, asintió Harry. ¿Están familiarizados con el ritual de los Horrocruxes? Slingier y Bones asintieron con gesto sombrío, y Dumbledore se puso rígido, mirando fijamente la frente de Harry. Vamos, profesor, es de mala educación mirar fijamente, dijo Harry, divertido por su franqueza. Y no se preocupe, ya he descartado la posibilidad de ser un Horrocrux. La creación de Horrocruxes es un ritual muy complejo y específico, y no se realizó antes de que Voldemort atacara a mi familia. Mi cicatriz y su conexión con Voldemort son simplemente el resultado de una reacción imprevista de su maldición asesina con la magia de sangre sacrificial que mi madre invocó para proteger mi vida. De hecho, Voldemort solo creó un Horrocrux, que destruye hace 3 años. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Dumbledore con voz entrecortada. El gran secreto, revelado y descartado prácticamente al mismo tiempo. ¿Cómo, entonces, se podría derrotar a Voldemort? Ay, lo primero que me preguntas, no puedo decírtelo. No hoy, no ahora, lo sabrás algún día, olvídalo por ahora. Albus, respondió Harry con regocijo y un tono burlón y serio. Slingier y Bones no entendieron el significado de las palabras, pero Dumbledore parecía como si le hubieran dado una bofetada con un pez, así que supusieron acertadamente que Harry le estaba devolviendo la típica pseudo-sabiduría críptica de Dumbledore. Cuando seas mayor, sé que odias oír esto, cuando estés listo, lo sabrás. Muy bien, señor Potter, suspiró Dumbledore. Sí, reconozco que he cometido errores garrafales en mi trato con usted y con este conflicto. Por favor, pasemos página. Vale, quítame la diversión, refunfuñó Harry antes de volver al tema. En fin, Voldemort decidió dejar de crear Horrocruxes después del primero, pues temía que dividir su alma varias veces pudiera afectar a su magia. Aún así, en su mente, nunca había demasiada inmortalidad, así que ideó otro plan. Es decir, delegar la creación de sus Horrocruxes, a través de la marca tenebrosa. Slingier jadeó. ¿No querrás decir que la razón por la que cada mortífago tenía que ganarse la marca tenebrosa con un asesinato era para que Voldemort pudiera vincular la magia que usaban a su alma mediante una forma modificada del ritual del Horrocrux, manteniendo así su alma en el plano mortal mientras quedara vivo al menos un mortífago? Interrumpió Harry, logrando decirlo todo de una vez. Respuesta corta, sí, prácticamente. Dumbledore se dejó caer en una de las sillas que estaban frente al escritorio del ministro. Así que Severus siempre tenía que morir, murmuró. Sí, un poco irónico, ¿no?, se burló Harry, teniendo en cuenta que probablemente planeaba sacrificarme, creyendo que era un Horrocrux. Pero no te pongas demasiado triste, a pesar de tus constantes e increíblemente ingenuas garantías, Snape nunca te fue realmente leal. Tal vez algún día te muestre algunos recuerdos en un pensadero para demostrártelo. Dumbledore cerró los ojos y suspiró, seguro de que no aceptaría la oferta de Harry. De alguna manera, dudo que eso le haga sentir mejor, dijo Bones. Ella, como muchos otros, siempre había creído que Severus Snape debería haber sido enviado a Azkaban tras su captura después de la primera caída de Voldemort, y siempre había resentido la intromisión de Dumbledore en el caso, aún más cuando recibió informes de su sobrina sobre la crueldad de Snape en Hogwarts. Desde luego, no iba a llorar a Severus Snape, ni a ninguno de los mortífagos. De hecho, ya estaba completamente satisfecha con la explicación de Potter. Aunque debo señalar, Albus, que en muchas ocasiones a lo largo de los años, de hecho, te lo dije sin rodeos. En fin, no entiendo cuál es tu problema con que mate a los mortífagos menores de edad, continuó Harry, teniendo en cuenta que estuviste dispuesto a poner mi vida en peligro año tras año, empezando por dejar a un niño pequeño en la puerta de alguien en plena noche de noviembre. En cualquier caso, creo que ya hemos dejado claro que todos ellos firmaron su propia sentencia de muerte cuando asesinaron a alguien para conseguir la marca tenebrosa. Dumbledore hizo una mueca cuando tanto el ministro de magia como el director del departamento de aplicación de la ley mágica se giraron bruscamente para mirarlo con furia. Estaba seguro de que tendrían que hablar con él en un futuro próximo, y que probablemente eso tendría un impacto significativo en su posición en el Visengamot. Aunque tanto Amelia como Rufus estaban aparentemente del lado de la luz, ninguno era amigo ni aliado suyo, y ambos resentían
quizás con razón, la forma en que sus múltiples cargos le otorgaban una amplia base de poder político que podía usar para impulsar sus propios intereses. Estoy de acuerdo, señor Potter, dijo Scrimgeour. No hay diferencia moral entre que toda nuestra sociedad lo presione a usted, un mago menor de edad recién salido de sus exámenes, para que luche por ellos, y que usted mate a sus compañeros que han recibido la marca tenebrosa. La única diferencia práctica es que usted ganó y ellos perdieron. Alves, Amelia, sería hipócrita de nuestra parte condenar al señor Potter por tomar las medidas necesarias, cuando fue la inacción de nuestra sociedad la que lo obligó a hacerlo. En ese momento, Dumbledore se puso de pie, preparándose para marcharse. Al parecer, había un límite a la cantidad de humillación que Dumbledore podía tragarse de una sola vez. Antes de abrir la puerta, se giró para hacer un último comentario. Señor Potter, respecto a Voldemort, dijo Dumbledore con seriedad. Sea cual sea su plan para él, buena suerte. Espero que comprenda que todo lo que he hecho, lo he hecho para intentar derrotarlo. Dicho esto, Dumbledore se marchó, y Amelia también se puso de pie para irse. Sin embargo, Harry le hizo un gesto para que volviera a sentarse. Director, puede quedarse, solo necesitaré unos minutos más de su tiempo, y estoy seguro de que después tendrá que hacer los arreglos necesarios con el ministro, explicó Harry, haciendo que Scrimgeour y Bones se inclinaran hacia adelante con gran interés. Mañana por la mañana, llegaré al atrio del ministerio a las 7:15. Traeré conmigo el cadáver de Tom Riddle, también conocido como Lord Voldemort. ¿Quieres decir? Susurró Bones. ¿Ya está hecho? Casi, respondió Harry. Lo tengo bajo mi custodia, petrificado y atado tan firmemente que le es imposible escapar, y aunque lo hiciera, los guardias que dejé lo matarán de inmediato. Lo ejecutaré con la maldición asesina en cuanto me vaya de aquí. ¿Tenías al señor oscuro en reserva, por si acaso actuábamos contra ti por matar a los mortífagos? Preguntó Scrimgeour, sabiendo ya la respuesta. Interiormente, estaba muy impresionado por las maniobras de Potter, por no hablar de lo complacido que estaba al saber que Voldemort estaba prácticamente muerto. Se propuso no interponerse jamás en el camino de Potter. Sí, dijo Harry sin rodeos. Había un plan de contingencia, en caso de que no regresara antes de la medianoche, para administrarle a Voldemort la poción de mandrágora y liberarlo para que volviera a matar. No podía arriesgarme a que el ministerio se volviera contra mí. Por supuesto, esto no era del todo cierto. Harry jamás dejaría escapar a Voldemort, y nunca confiaría en que Creacher se acercara a la poción de mandrágora por temor a algún accidente que resultara en la liberación inadvertida de Voldemort. Sin embargo, estaba preparado para usar a Voldemort como moneda de cambio, en caso de que el ministerio se volviera contra él. Y estaba perfectamente satisfecho de mantener la percepción de que el ministerio no debía meterse con él. En cualquier caso, continuó Harry, con tono profesional, los periodistas inevitablemente querrán saber cómo maté a Voldemort y a los mortífagos. Les diré que el método es secreto y debe seguir siéndolo. Quiero que ambos firmen un acta que certifique que les expliqué mi método a su entera satisfacción y que permanecerá clasificado para su uso contra futuros señores oscuros. Un poco vago, y tal vez sirva de disuasión para quienes aspiren a hacerlo. Básicamente, no quieres que te conozcan por usar la maldición asesina, conjeturó Bones, mientras Harry asentía. Comprensible. Estoy de acuerdo, sobre todo porque probablemente funcionará como una especie de elemento disuasorio. La gente pensará que si existe alguna magia secreta capaz de derrotar al señor oscuro más terrible que se recuerde, entonces podría usarse de nuevo. Scrimgeour asintió y poco más había que decir. Harry salió de la habitación, se dirigió al atrio y usó el traslador para regresar a la Cámara de los Secretos. Tendrá un poder que el señor oscuro desconoce. Bueno, eso fue bastante fácil de organizar. Bloqueé la memoria, gritó Harry, lanzando el encantamiento de la memoria a quemarropa contra la frente de Voldemort. Harry recordó a Lockhart y como aquel tratamiento no había sido suficiente. En cambio, se concentró en borrarlo todo, cada recuerdo, cada pensamiento, cada sentimiento. Una luz blanco plateada, del color exacto de los fragmentos de memoria, brilló entre la punta de la varita de Harry y el rostro serpentino de Voldemort, antes de desvanecerse, dejando solo un punto brillante en la visión de Harry y los ojos vacíos y petrificados de Voldemort. Para confirmar, Harry intentó usar legilimancia de nuevo contra Voldemort, solo para descubrir que no quedaba nada en su mente. El encantamiento de la memoria había surtido efecto. El señor oscuro no recordaba absolutamente nada,
prácticamente cualquier poder cumpliría con los términos de la profecía. Sin embargo, solo uno se sentía correcto, completo. Volvamos al principio, Tom, dijo Harry con gravedad, de pie sobre su enemigo tendido en el suelo. Mantuvo su varita de acebo y pluma de fénix, de 11 pulgadas, suave y flexible, apuntando directamente a la frente de Voldemort, sobre su ojo derecho, donde Harry tenía su cicatriz. Volvamos a cómo empezó todo. Evade Kedavra. Un cegador destello verde iluminó la cámara de los secretos. Acosar. Vamos, Harry, levántate. Blurg, murmuró Harry. Harry, vamos, todos te estamos esperando. Con un gemido, Harry se incorporó a duras penas. ¡Feliz cumpleaños!, exclamó Sirius con alegría, sonriendo ampliamente. Arriba y a por ellos. Harry, tengo 16 años. No hacía mucho, estaba seguro de que jamás sobreviviría tanto tiempo. Claro que, hacía unas semanas, había matado a Voldemort, así que el mundo estaba prácticamente a sus pies. Aunque hubiera sido agradable seguir durmiendo, Harry le lanzó una mirada de disgusto a Sirius. Si las miradas mataran. Sirius se llevó una grata sorpresa cuando el cumpleañero, que antes estaba cansado, estalló en carcajadas. ¿Qué es tan gracioso? Final.